bienvenidos a la Universidad Autónoma de Occidente. Igualmente, damos la bienvenida al doctor Francisco Javier Garrido, quien en esta oportunidad brindará para nosotros la conferencia Convergencias estratégicas entre management y comunicación. En el ámbito empresarial, el doctor Garrido es socio director del despacho de consultoría EBS Consulting Group y ocupa un sillón en uno de los dos directorios y colabora con fundaciones sin ánimo de lucro. Como consultor, ha desarrollado una importante actividad en multinacionales y empresas locales, tanto en Europa como en el resto del mundo. Es Doctor of Business Administration y PhD in Management, Máster en Dirección General por la Universidad de Barcelona, Master of Business Administration por la Queen's University del Reino Unido, Master of Applied Communication por ULC Michigan State University de Estados Unidos y titulado en Administración y Dirección de Empresas por el ESERP School of Business and Social Sciences y es Bachelor en Marketing and Business por el Instituto Internacional de la Comunicación de París. Diplomado en Dirección de Empresas por la Facultad Económica de la Universidad de Barcelona, España. Es Postgraduate Certificate en Estrategia por el Graduate School of Business de la Universidad de Navarra y diplomado y Postgraduate Certificate en Estrategia por el Harvard Business School de Boston, Estados Unidos. También es Postgraduate Certificate en Planificación de Escenarios Estratégicos por la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Ha sido nombrado profesor honorífico de las universidades de Barcelona, Girona, Tarragona y Vic, de la Universidad de China, de la Nacional de Cuyo en Argentina, de la Universidad de Texas en Estados Unidos y de la Universidad de Veracruz en México. Es fundador y miembro del Harvard Business School Corporate Level Strategy Group. Además, es autor de una veintena de libros en Europa, Latinoamérica y los Estados Unidos. Director de la colección Lo que se aprende en los mejores MBA del mundo, publicada en España y 48 países por Grupo Planeta de Agostini, y de la guía Elegir un MBA, bestseller en Europa en el 2009 y 2013. Le damos una calurosa bienvenida al doctor. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra universidad. Muchas gracias. Bueno, antes que todo, muy buenas noches. Les agradezco mucho estar aquí, tan puntuales y sabiendo las dificultades de pronto que hay en el tránsito y eso para llegar en ciertos horarios. Y comentarles que vamos a hablar hoy día de un concepto que le llamo link o vínculo, ¿no? Link. Vínculo entre comunicación y management y vínculo y convergencias entre distintas disciplinas. En mi formación estratégica, que curiosamente no se dijo en la presentación, también la formación en comunicación ha jugado una parte importante en mi vida. Yo tengo ambas titulaciones, tanto en administración como se dijo, pero también en comunicación. Quizás eso explica por qué uno de mis intereses ha sido buscar convergencias entre cosas que aparentemente están separadas o divididas, como el management y la comunicación en muchos aspectos, y ver cómo convergen para tomar mejores decisiones. Bien, por eso llamamos convergencias estratégicas a esta conferencia y por eso intentamos demostrar en nuestros últimos trabajos cómo hay relaciones entre lo que enseñamos en el mundo del management o de la administración o la gestión de empresas y del mundo de la comunicación, que por supuesto son, como ustedes bien saben, disciplinas de ciencias sociales, por tanto debieran tener más cosas en común que diferencias. También he trabajado en temas de convergencias Oriente-Occidente y en esta conferencia vamos a hablar de eso también, cómo convergen la forma de tomar decisiones en el Oriente y las de Occidente y cómo nos ayudan estas dos perspectivas y estas dos visiones también a ser personas que toman mejores decisiones estratégicas, ¿no? Conociendo la cosmovisión oriental y la cosmovisión occidental. Pasa bastante, cada día más, que hay muchas empresas orientales que operan en Occidente y que compran importantes industrias, compran importantes empresas también locales
Y hay profesionales occidentales, por tanto, que deben comenzar a relacionarse con las empresas chinas, con las empresas indias, con empresas japonesas, pero bueno, principalmente chinas, ¿no? Como ustedes saben, el gobierno chino tiene un plan de expansión importante para sus empresas y la mayor parte de las empresas en China hace parte de la empresa en la propiedad del gobierno. Es un modelo económico muy interesante porque es un modelo que podríamos llamar mixto, pero es muy normal para la cosmovisión oriental, donde lo que se busca en verdad es lo que se llama la vía media o el camino medio entre los extremos. Entonces no es ni un modelo puramente capitalista, ni un modelo puramente, por así llamar, no lo sé, comunista o totalitario o como le quieran llamar. Es una vía media entre ambos conceptos. Y vamos a explorar eso también porque eso también nos ayuda a ver cómo se relacionan estas dos cosmovisiones y cómo nos podemos relacionar en el futuro, que seguro que lo vamos a hacer con empresas tipo oriental, ¿no? Con empresas que vienen más bien del oriente y hay que entender cómo piensan, porque créanme que ellos sí dedican tiempo a comprender cómo pensamos nosotros. Así es que, en verdad, desde el punto de vista estratégico, francamente, sí nos llevan ventaja. Y, entonces, bueno, por un lado, me ha tocado explorar el tema de la empresa y la comunicación para ver cómo convergen, cómo se relacionan, y esta perspectiva, entonces, de la empresa y la perspectiva de la comunicación, noté en algún minuto de mis trabajos, de mi desempeño profesional y académico, que convergían y que se interactuaban y se vinculaban en la estrategia, ¿no? Me di cuenta que la gente que se desempeñaba en el ámbito de la empresa, que tenía formación en empresa, tenía debilidades formativas como estrategas, y la gente que estudiaba comunicación y que se desempeñaba en el ámbito de la comunicación tenía las mismas dificultades para desarrollar habilidades estratégicas. Entonces, me di cuenta que esta intersección entre estas dos dimensiones, entre estos dos mundos, el tema de la estrategia, era una necesidad convergente, por así llamarlo, ¿no? Y por eso desarrollé un grupo de trabajo que llamamos Grupo de Convergencias Estratégicas. Si a alguien le interesa, puede buscarlo en una plataforma que se llama ResearchGate. No sé si conocen esa plataforma. Es como el Facebook de los investigadores o de los académicos. Y ahí uno pone y publica sus documentos, sus trabajos y tal. Yo no soy académico de tiempo completo, nunca lo he sido, ¿no? Como para académico full time, sino que soy una mezcla de practitioner, que está en el mundo práctico, y el otro tiempo en el mundo académico, y he logrado encontrar que es divertido hacer las dos cosas a la vez. Además, en el mundo de los MBAs, en el mundo de las escuelas de negocio, donde me toca dictar clases, está bien visto que uno tenga un pie en el mundo real, por así llamar, como les gusta llamar en la empresa, y en el mundo académico. Entonces ahí, bueno, una convergencia. Entonces, claro, resulta que los CEO, o los Chief Executive Officer, que son los gerentes, los directivos de empresas, tienen cosas en común, los CEO, con los CSO, que son los Chief Strategic Officer, o los directores generales de estrategia. Y los CSO tienen algo en común con los CCO, que son los Chief Communication Officers, o los directivos generales de comunicaciones, ¿no? Normalmente aquí en Colombia me parece que le llaman DIRCOM, ¿no? Y en España también le llaman DIRCOM. En el resto del mundo, en países como Reino Unido, Estados Unidos, se le llama CCO. Y claro, si ustedes tienen interés en hacer carrera en Estados Unidos, en Reino Unido y en otros países de Europa, también les recomiendo que no solamente digan DIRCOM, sino que usen el concepto de CCO, Chief Communication Officer, que es como se entiende en esa dimensión. ¿Qué tienen en común estos tres profesionales? ¿Qué creen ustedes que tienen en común? Aparte de la cantidad de letras C, ¿no? En la síntesis de su... ¿Qué creen ustedes que tienen en común? Permiso, me voy a quitar la chaqueta. Bueno, lo que tienen en común es que los tres tienen que ser estrategas. Para llegar a cargos directivos, el chief no sé qué y el chief no sé cuánto tienen que ser estrategas. Entonces, en comunicación, la gente que quiere llegar a cargos directivos tiene que desarrollar habilidades y competencias estratégicas. Porque si no las ha desarrollado y le toca llegar a esos cargos, seguro se va a convertir en un cargo, como llamamos en el mundo de la consultoría, fusible, ¿no? Un cargo que dura un poco tiempo y ¡pum!, como un fusible también deja de funcionar. Porque en los cargos directivos uno tiene que demostrar habilidades y competencias estratégicas. Vamos a ver luego una definición de una empresa que se llama Accenture,
que se dedica a hacer selección de personal, es una multinacional, y vamos a ver el perfil con que ellos seleccionan a las personas de cargos directivos en comunicación, para que veamos qué les piden para seleccionar, ¿vale? Ahora, si tenemos buenos estrategas, entonces tenemos que ocuparnos del tema de la estrategia. Para ser buenos estrategas y para formar buenos estrategas, entonces primero tenemos que resolver un asunto, que definir o entender. ¿Qué entendemos, qué conocemos por estrategia? Y aquí vamos a ver un breve video donde nos preguntaron a 3 profesores que trabajamos en el ámbito de la formación de estrategas, damos clases de pensamiento estratégico o formulación, en una escuela de negocios que se llama el IES, que es de la Universidad de Navarra, que tiene el mejor MBA de Europa, el MBA número 1 de Europa, que es el del IES. Es una escuela que formó Harvard hace 50 años en Europa. Entonces nos preguntaron qué entendíamos por estrategia y esto fue lo que respondimos. No nos pusimos a tocar música. Voy a apagar la música y ahora sí. Listo. Yeah, of course. In my point of view, strategy is a way to define a model of a future. You know, which we expect to work in a concrete way in a time-space frame. For example, for me, this is the most general way to define the strategy. Which I'm convinced we could define better a strategy like Sun Tzu defines in his words, Tales of the Current Times. Yeah, for me, modeling the future is the most concrete definition that I have of strategy. Okay. Define a strategy as the election of the future and the way to reach this future. And perhaps what is changing a little bit is that is more difficult in the actual circumstances. That's the essential element that perhaps is getting more and more important, which is, you know, some way the how, no? What is the business model, what are the changes in the business model that will allow, you know, one to make sense of this desired positioning that we call the future. Yeah, it's not so much a definition, but a point of view that I stress, and the point of view has to do with the sense that one of the biggest mistakes in global strategy is this tendency to think that there's just one kind of global strategy that involves basically competing exactly the same way around the world. What I demonstrate in my work is that not only is that not the only definition of global strategy, it's in fact a very infrequently encountered definition of global strategy when we actually look at what companies do across borders. And so what I was trying to do in my Redefining Global Strategy book, which came out in 2007, was open up this notion of global strategy to a broader set of ideas about how to compete, rather than you will compete in exactly the same way everywhere around the world. Bien, teníamos entonces ahí 3 perspectivas de definición de lo que es la estrategia. No es fácil definir estrategia porque ha sido un concepto víctima de su propio éxito durante mucho tiempo. De pronto a las cosas que queremos darle importancia las llamamos estratégicas y en la empresa todo lo que parece ser importante le decimos estratégico, ¿no? Esto es súper estratégico, salir de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Esto es estratégico y le dicen al jefe, entonces eso da como valor, como importancia y hace que todo parezca estratégico cuando quiere ser importante, son cosas distintas. Cuando todo es estratégico, nada es estratégico finalmente. Entonces, en estas 3 definiciones, lo que nosotros proponemos es, por el lado de Pankaj Ghemawat, que era el último autor que aparecía. Pankaj es un autor que ustedes pueden encontrar vídeos de él, imágenes y, en las charlas TED, en Boston y otra, una persona
con especialización en temas de estrategia global, muy interesante para los tiempos que corren. Él piensa que son diversas maneras de competir. John-Enrique Ricard, que es el director del doctorado del IES en Management, dice que es el futuro y el camino para llegar. Y mi percepción, mi posición personal es que la estrategia es un modelo de futuro, ¿no? Lo que yo propongo es que nosotros modelizamos una idea de futuro y tenemos que intentar pintar en la mente de las personas que nos acompañan ese modelo para que lo vean claro hoy día, eso que aún no es concreto. Por tanto, tenemos que ser buenos comunicadores para eso, buenas comunicadoras para eso, para pintar esa idea de futuro en la mente de la gente y que nos puedan seguir. Entonces yo defino estrategia como un modelo de futuro a valor presente, es decir, un modelo, una idea de eso que queremos que ocurra o que va a ocurrir y con la dificultad que lo hacemos en día de hoy, ¿no? En el momento presente, en el aquí y el ahora. Ahí está la dificultad de la definición de la estrategia. Siendo así, si seguimos a David Norton, que es autor el Balance Scorecard, del cuadro de mando integral, David Norton decía que la estrategia es la tarea de todos y la forma de lograrlo es comunicándole a la gente, como es el aporte de cada uno. Esto es importante, porque David Norton y Robert Kaplan son los autores de esta metodología que usan buena parte de las empresas. Seguramente les ha tocado trabajar a ustedes con un cuadro de mando integral, con indicadores de gestión y con Balance Scorecard en distintas compañías. Y estos autores nos dicen que esto funciona, y eso lo proponen desde el primer día, solo y en tanto haya una cuestión al centro del Balance Scorecard que se llama comunicación. Si no está la comunicación, nos dice Norton y Kaplan, esto no funciona. Y eso es importante para la gente de comunicación, porque en el fondo están dando un eje, un punto de apoyo para que las compañías miren el tema de la comunicación con importancia. Y hay que intentar no huir de cosas como el Balance Scorecard, porque la tendencia es hacia allá. Eso ya es un método que debe estar cumpliendo unos 15 años, pero se usa frecuentemente. Entonces, la gente de comunicación, que a veces trata de huir de las cosas duras, de los números, las finanzas y cosas como el estilo, cuando el Balance Scorecard dice que alinea indicadores financieros y no financieros, ya mentalmente hay gente que se desconecta. Dice, no, finanzas no es mío, ¿no? Pero cuando el Balance Scorecard propone indicadores no financieros, está hablando de, por ejemplo, branding, está hablando, por ejemplo, de indicadores de comunicación interna, externa. Entonces está dando un espacio para que la comunicación se integre en el management. Pero, claro, la gente de comunicación es la que tiene que despertar y tomar su lugar. Y entonces, claro, en la definición de estrategia, por el lado de la comunicación, lo que yo propongo es que formular la estrategia y no comunicarla es como pretender vivir sin respirar. Eso es medio poético, ¿no? Y lo que he intentado transmitir es que básicamente una estrategia sin comunicación no existe. Porque lo que no se comunica, como nosotros sabemos, no existe. Y es un principio que es un principio del método científico, para la gente que le gusta más el mundo académico. El método científico tiene un principio que es el de comunicabilidad. Si usted descubre algo y no lo comunica, no tiene valor. Si usted descubre la cura al cáncer, como comentábamos en la mañana, y no lo comunica a la sociedad, no sirve, no vale, no genera riqueza para la comunidad, para la sociedad, no genera valor. Bueno, nada que no comuniquemos entonces tiene sentido. Si la estrategia no se comunica, no tiene sentido, no tiene valor. Y eso viene desde la época de los maestros más tradicionales, ¿no? El hecho de que la estrategia tenga un componente de actos y mensajes, es decir, que haya una idea de modelo y un modelo de poner en común, ¿no? Desde la época de Sun Tzu en China o de la época griega, cuando Sócrates era estrategos, se entendía que había un modelo que estaba en función del tiempo o del futuro, en este caso, y que eso esto lo llevamos a una fórmula, digamos, para hacer parecer que esto es más científico, ¿vale? Que estaba en función, por supuesto, de ponerlo en común. Entonces esto se lee así: estrategia se vuelve un modelo amplificado por el futuro, partido por poner en común ese modelo. Si no lo ponemos en común, si no lo comunicamos, el modelo no funciona, el modelo no tiene sentido. Y yo sé que en una facultad de comunicación decir esto es bastante común, bastante normal. Ustedes me van a decir, bueno, obvio que lo que no se comunica no existe y tal, ¿cierto? Que no es lo que me pasa en una facultad de negocios, una escuela, una business school, una facultad donde enseñan management, porque no lo ven como algo tan normal, ¿no? Lo descubren, dicen, oh, fantástico, esto es nuevo. No es tan nuevo, en verdad. Entonces, estrategia es un modelo de futuro y la estrategia de comunicación es darle sentido al futuro, ¿vale? Y ahí es donde
hay una importante convergencia entre ambas dimensiones. En una construimos el modelo futuro de toda la organización y en la estrategia de comunicación buscamos darle sentido a ese modelo de futuro, que si no tiene sentido, no funciona. En la estrategia original siempre se explicó que el estratega en el campo de batalla tenía que generar una acción comunicacional en el campo de la batalla que se llama la arenga, arengar, ¿no? Que es comunicar. Arenga viene de la palabra arringuis, que significa anillo. Comunicar a su anillo cercano, a la gente que estaba con él, qué iban a hacer en el campo de batalla, ¿no? Eso es comunicar la estrategia en una situación, por supuesto que conflictiva, agregarle una dosis de pasión para que la gente quisiera ahí enfrentarse, pero era un acto comunicativo en el campo de batalla. Por tanto, la comunicación siempre ha pertenecido a la dimensión de la estrategia, solo que con el tiempo, con los años, yo diría, mi impresión es que con el nacimiento de las primeras escuelas de negocios a principios del siglo XX, la escuela de Duke, Dartmouth, la escuela de Harvard, se fue quedando la enseñanza de estas cosas que importaban para el mundo de la empresa en las escuelas de economía, las escuelas de administración, y la comunicación fue, digamos que, quedando diluida en estos saberes y perdiendo su lugar original, que era estar en la esencia, en el ADN de la estrategia. Entonces, claro, muchas veces me pasa que cuando me encuentro con personas del ámbito de las ciencias sociales y comunicadores, me dicen, ¿cómo hacemos para que se reconozca el valor estratégico de la comunicación? Es una pregunta que se reitera. Y en verdad es que no es que haya que inventar esto, ni buscar una manera que esto ocurra a la fuerza, ¿no? Porque naturalmente la estrategia siempre tiene que tener un elemento comunicacional. Lo que hay que hacer es demostrar que eso es así, y cuando los directivos de las empresas le preguntan a uno que por qué no funciona lo que planificó, ¿no? La estrategia se planifica, ¿por qué no funciona el plan? Tienen la sensación de que ellos hablan y dicen algo y la gente no les entiende, hay que explicarle que es porque no lo comunican bien, no han hecho el ejercicio de comunicar bien la estrategia. Y yo, en mi impresión, y lo reitero siempre, creo que ahí hay un nicho, una oportunidad incluso de negocio para los profesionales de la comunicación, dedicarse también a resolver ese problema que es muy concreto para la mayoría de las empresas, que es cómo comunicar bien la estrategia, que es algo sofisticado, es algo de nicho, ¿no? Es tomar la estrategia que tiene la compañía, que ya la tiene definida, no necesariamente modificarla, primero tomémosla tal como está y ayudémosles a comunicar bien eso que ellos quieren decir. Eso ya sería una tremenda ayuda, y en el mundo de la consultoría, en el caso mío, por ejemplo, que trabajo en temas de consultoría también, veo que es una buena oportunidad de negocio, porque eso lo entienden fácil. Los directivos y la gente del hemisferio izquierdo lo entiende rápido y fácil, porque saben que tienen ese problema de comunicar bien su estrategia. Ya otra cosa será si la tienen bien definida o no, ahí entramos en otro campo, de cómo la formularon y etcétera. Ni siquiera entremos en eso, solo quedémonos en comunicar lo que ya tienen, y eso ya ofrece una oportunidad profesional, en mi opinión, muy interesante. Ahora, ¿cómo entramos en el tema de la arenga, que es parte de la estrategia, dándole sentido a este trabajo que es comunicar la estrategia? Y, por supuesto, tomando en consideración elementos como que frente a la pregunta de si pueden existir las personas al margen de la comunicación, y nosotros sabemos que no, las personas no pueden existir al margen de la comunicación, es connatural a la especie y al ser humano, también sabemos que las empresas tampoco pueden existir al margen de las personas, y por extensión entonces la empresa no puede existir al margen de la comunicación. Si las empresas son personas, y si las personas no pueden vivir sin comunicarse, menos las empresas. Por tanto, es vital para el buen desempeño de las compañías. Y sabemos entonces de la perspectiva del Balance Scorecard que, como decía Kaplan, aquí tenemos la perspectiva del cliente, de las finanzas, del aprendizaje de crecimiento y procesos internos. Esas son las 4 dimensiones del Balance Scorecard. Él nos dice, mira, aquí al centro está la comunicación. Para que el Balance Scorecard funcione, dice el autor del Balance Scorecard, usted tiene que comunicar. Y por tanto, la estrategia entonces tiene una dimensión que es la dimensión comunicable y otra dimensión que es la dimensión de la diferenciación. Entonces, en las definiciones de los modelos de negocio y los modelos estratégicos de las compañías, por un lado se busca la diferenciación con mucho énfasis, pero también hay que explicar que esa diferencia tiene que ser comunicada. Una muy buena diferenciación no comunicada no existe. Mismo principio. Lo que no se comunica no existe. Entonces,
podemos revisar, hacer una revisión bibliográfica de los autores que hablan de estrategia de diferenciación y vamos a ver que muchas veces les falta el elemento de comunicación. Hablan de diferenciar, pero no de comunicar la diferencia, lo cual, por supuesto, que es un error. Entonces, claro, aquí dos dimensiones. Comunicación de la estrategia, que lo comenté recién, y la estrategia de comunicación, que son dos dimensiones que están relacionadas, que están vinculadas, pero que en verdad son distintas, son complementarias, pero son focos distintos. Una cosa es la estrategia de comunicación completa de la organización y otra cosa es una cuestión de nicho, que es cómo ayudamos a comunicar la estrategia, que son dos dimensiones que yo recomiendo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo logramos hacer esto? ¿Cómo logramos hacer esta relación? ¿Y por qué esta importancia, si se puede llamar así, de la estrategia? Porque en algún minuto me empecé a preguntar por qué llevábamos persistentemente tantos años preocupados por la estrategia, porque básicamente cuando uno mira la historia y se remonta a China y a India, hace 2400 años de historia, los primeros trabajos sobre estrategia, ¿no?, del maestro Sun Tzu en China y del maestro Chanaka Kautilya en India, misma época. Sun Tzu escribe un trabajo que el padre francés Jean-Marie Amiot traduce como el arte de la guerra, que es un trabajo tradicional, un clásico. Y Chanaka Kautilya escribe en India, en la misma época, un libro, un trabajo que se llama Arthashastra. Ambos trabajos nos hablan de estrategia. En el caso de Sun Tzu, para la guerra y principalmente para evitar la guerra. Esa es la idea de Sun Tzu. Y en India, Kautilya habla de estrategia para la administración y organización de los bienes de una nación. ¿Por qué 2400 años hablando de esto? Esa fue mi pregunta. ¿Por qué es tan persistente si esto no es algo que impida que el planeta siga girando? Y la pregunta empezó a cobrar sentido y empezó a entrar en el ámbito de la respuesta desde la perspectiva antropológica de la evolución. Hace más de 7,5 millones de años se produce un hecho de evolución que hace que nazca el sapiens o el Homo sapiens, que es nuestra red evolutiva. Y en África se descubren que estos seres humanos, estos primeros sapiens, comienzan a desarrollar unas habilidades que son para nosotros muy importantes. Desarrollar la habilidad de la anticipación, la cooperación y la imaginación. ¿Alguno de ustedes ha leído un libro de un autor que está de moda hoy día, que se llama Yuval Noah Harari, que se llama Homo Sapiens? ¿Les suena? Un libro que se llama Homo Sapiens. El más nuevo aún se llama Homo Deus, ¿vale? Y Homo Sapiens lo pueden encontrar en internet, en una versión PDF y tal. Y es un libro muy interesante donde él habla de esto, de estas variaciones, de estas mutaciones, ¿no?, que permitieron al Sapiens crecer. Y nos dice, estos primeros sujetos, lo van a encontrar en el capítulo 1 del libro, comenzaron a tomar herramientas y elementos y a llevarlos de un lugar a otro. Entonces, cuando el primer Sapiens comienza a tomar estas herramientas, estos palos, estas cosas que tenía ahí, y se las lleva de un lugar a otro, es porque está pensando que luego le van a servir. Y antes eso no había ocurrido. Nace el concepto de anticipación, que así le llamamos nosotros hoy día, pero empiezan a preocuparse del futuro, de que algo viene después. Y eso es una base elemental para entender que es connatural a la especie humana intentar anticiparse. Y intentar anticiparse también es la base de por qué nos preocupamos de la estrategia, porque la estrategia se escribe en clave de futuro y es una forma de intentar anticiparse al futuro. Entonces está en nuestro ADN, en nuestras etapas evolutivas, anticipar, cooperar e imaginar. Imaginar también es muy importante el desarrollo de la imaginación en esta época porque comenzamos a cooperar como especie y también imaginar que habían cosas que podían ocurrir. Y en la empresa nosotros tenemos que ocupar esas herramientas de imaginación y cooperación para que la gente crea que hay algo que se llama la visión, que es donde queremos llegar en el futuro. Y es un acto de imaginación cooperativa. Es convencer al resto de que esto puede ocurrir y tienen que hacer cosas para que esto ocurra. Porque si no los convencemos, sabemos que no podemos cambiar el mundo ni hacer cosas solos. Tenemos que contar con más personas. Les quiero mostrar un caso. ¿Les parece que vayamos viendo casos mientras conversamos? Un caso de una empresa catalana que a mí me fascina y que creo que les puede gustar y que en cierta medida diría yo también que ustedes la conocen o han tenido algún tipo de relación con esta empresa. Porque la mayor parte de las personas que tienen vehículos o se transportan o tienen algún tipo de vehículo se han relacionado con ella. Es una empresa que se llama Ficosa. ¿Conocen Ficosa? Bueno, cuando hago clases en Barcelona, mis alumnos de allí tampoco la conocen y es una empresa catalana, así es que no se asusten, ¿vale?
¿Y qué ocurre? Que Ficosa es una empresa que tiene algunas características para mí muy interesantes. La historia yo le llamo de cómo José pasó de 3 empleados a 6.000 empleados, que es un salto interesante. ¿Y qué hizo José? Bueno, José tenía una pequeña empresa que era como esto, una empresa que uno puede encontrar en cualquier lugar del planeta. Uno va a India y encuentra una empresa como esta, uno va a China y encuentra una empresa como esta, uno va a Holanda y encuentra una empresa como esta, uno viene aquí a Cali y también encuentra una empresa como esta. Empresas que venden repuestos para vehículos. Y cuando ellos partieron era eso, una pequeña empresa, un pequeño local que está en cualquier parte del planeta que venden repuestos y recambios para vehículos. Y hoy día es esto, una empresa de recambios de repuestos pero más grande, digamos, ¿no? Multinacional. Cuando partieron ellos y eran eso, pequeñito, eran 3 socios y en el año 1949 fundaron, él junto a 3 empleados, un pequeño taller en Barcelona para hacer esta venta de repuestos y tal. Y José María Pujol y José Tarragó fundaron este taller en Barcelona, pero ocurre que junto a estos 3 empleados que empezaron a dedicarse a fabricar cables mecánicos para el mercado de recambio de automóviles y otras cosas, y con gran adaptabilidad y con gran evolución en el sector del automóvil, Ficosa se fue adaptando y ellos lo que tenían claro, sobre todo el fundador, que es José María Pujol, era que habían cosas que ellos vendían que ellos mismos podían hacer. Él decía, todo lo que vendemos y que se hace, que lo hacen los alemanes, los holandeses, otras empresas, hay cosas de esas que también las podemos hacer. Y un día entonces él dijo, tenemos que atrevernos, y es lo que falta, porque este cable que vendemos también lo podemos hacer acá, porque se lo compramos a los alemanes, a los holandeses, y empezaron a hacer cables, cosas sencillas, ¿no? Pero esas cosas sencillas, hechas por ellos, se dieron cuenta que también las podían vender con un precio más razonable y que de pronto los clientes empezaron a aceptarlas. Y esa es una tremenda emoción cuando la gente empieza a aceptar las cosas que tú haces, ¿no? Entonces empezaron a fabricar pequeñas cosas, dar pequeños pasos, pero continuos en el tiempo. Y entonces hoy día, Ficosa es un grupo industrial familiar que tiene sede central en Barcelona, en España, cuenta con un equipo de 6.800 personas y plantas de producción y centros de ingeniería en 19 países, en Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia. Cuando el grupo familiar lo que hace es dedicar una parte importante de sus ingresos a innovación, ¿no? Tienen más de 600 patentes activas en temas siempre del tema del automóvil y es proveedor oficial y sociotecnológico de la mayor parte de los fabricantes de automóviles del mundo. Estas son las 3 líneas de negocio que ellos tienen y estas son, perdón, voy a parar las líneas de negocio, tienen automóviles, vehículos comerciales y innovación en tecnología para vehículos. Entonces esto de hacer un pequeño cable siguió mutando a cosas más sofisticadas, pero el principio era el mismo, productos que pudieran servir para los automóviles o la movilidad. Y estos son sus clientes en el mundo entero. Entonces por eso es que les decía que nos relacionamos con Ficosa, porque seguro han tenido un vehículo o se han movido en un vehículo de alguna de estas marcas, porque están todas las marcas, ¿vale? Es proveedor y socio estratégico de todas estas compañías y también de marcas más sofisticadas de vehículos, también de Ferraris y de vehículos así sofisticados, también ellos proveen. ¿Y qué hacen ellos fundamentalmente? Que venden a las principales compañías del mundo, y aquí hay un dato interesante, que venden a la Ford Motor Company y compañías americanas como Chrysler y otras, que no es fácil que una compañía europea venda a compañías americanas. Pasaron de ventas muy pequeñas de 30.000 euros al año en el año 49, ¿no es cierto?, a ventas de 900 millones de dólares o euros al año. Pasaron de esto, de vender cables muy sencillos, a esto, que es vender cosas también para automóviles, pero más sofisticadas. Entonces, cámaras volumétricas, circuitos de retroceso. Cuando usted se estaciona y ve una camarita que le muestra cuánto falta para retroceder, lo hace Ficosa, ¿vale? Entonces ya sabe que sí tiene productos en su vehículo que son hechos por esta pequeña empresa catalana. Esto, en un auto, Ficosa tiene el principio de que todo está conectado. Y esta es su idea del futuro. Is connected. In our organism, everything is connected. What about in a car? Communications among vehicles with infrastructures by satellite, multimedia applications and services, infotainment, e-call, etc. The future involves integrated connectivity in every vehicle. The future is maximum connectivity in places never seen before. The future is the present with Ficosa Technology. El futuro es el presente de la tecnología de Ficosa, dice
lo que estábamos escuchando. Y en los autos, los vehículos, dice además, todo está conectado. Entonces la idea de ellos es proveer productos que conecten al usuario y al vehículo de manera produciendo incluso cosas para Tesla, para la Tesla Motors, que diría yo que es la compañía de vehículos más sofisticada del planeta y en la que tengo más esperanza también. Aquí están los lugares de producción, de las plantas de producción de Ficosa, y este es el fundador, José María Pujol. Él fue el que fundó con sus amigos esto, y me gustaría que lo escucháramos para ver cómo él explica y cómo define esta idea de futuro en Ficosa. Hay que prever el futuro, que hay que tomar decisiones y que hay que acertarlas. Esto es un principio que tenemos en Ficosa desde siempre. Si no prevés el futuro, no tendrás futuro. Y el futuro vendrá. No tendrás futuro tú, pero el futuro viene. El futuro vendrá. Si no quieres pensar en el futuro, dice José María Pujol, no pasa nada. Si quieres hacer como que el futuro no viene y no preocuparte, no pasa nada. Pero el futuro viene. No tendrás futuro tú, dice él, pero el futuro viene. Y esa es una frase muy intensa, muy interesante, creo yo, porque nos dice del espíritu que hizo que esta compañía pasara de ser una compañía pequeñita a ser una multinacional. Lo que ellos sí tenían claro de toda la vida es que el futuro se hace, es una frase de él, el futuro se hace. Y por tanto, es la manera de poder hacer que un negocio como este pase a ser un negocio como este. Cuando pasen y vean un negocio como esto, que seguro que en Cali hay, porque en todas partes hay, pregúntense, ¿qué hace la diferencia para que ese negocio pase a ser ese negocio? La respuesta está en la mente de las personas, en la mente de quienes toman las decisiones, ¿no? En la mente de quienes entienden que el futuro se va construyendo, porque en verdad esa es la única diferencia. Que requiere trabajo, requiere persistencia, seguro, pero las cosas importantes en la vida son así. No hay más que hacer. Entonces, bueno, sí somos naturalmente estrategas porque hay elementos de nuestra evolución que han hecho que hayamos desarrollado estas habilidades estratégicas y hay personas como él, como José María Pujol, que las tienen desarrolladas probablemente de manera innata, ¿no? O hay algo en su vida que le demostró que tenía que ir haciéndose un futuro para salir de ese círculo en que estaba. Y fue persistente y lo hizo. Pero estas condiciones entonces naturales vienen de la época china, ¿no es cierto?, de Japón, de India, son condiciones que los distintos estrategas a través del tiempo en Grecia han ido construyendo y nos han ido mostrando y nos han ido diciendo, tanto de la época de los estrategas griegos, de ahí viene la palabra estratega, de la palabra strategon o strategos, que significa general de ejército. No, originalmente no era generala, ¿no? Porque ustedes saben que esto ha sido una especie de club de Toby en muchas cosas y la estrategia no escapa a eso, pero seguro que había mujeres que tomaban decisiones muy importantes en el tema de decisiones de futuro y fueron invisibilizadas por una corriente evolutiva que privilegió más bien, ¿no es cierto?, la visión de los hombres que de las mujeres, lo cual es bastante penoso porque retrasa mucho la evolución. Pero las decisiones entonces de los estrategos o estrategas, los generales de ejército, fueron las decisiones que en Occidente primero conocemos y los trabajos, ¿no es cierto?, de Grecia en adelante. Ahora, desde esa perspectiva entonces la estrategia empieza a evolucionar y nos vamos desde el ámbito de la estrategia del mundo de la guerra, que es el formato de la estrategia clásica, donde está Sun Tzu, donde está Napoleón, donde está von Clausewitz, que es el estratega más importante del mundo occidental. Él tiene un libro que se llama On War o de la guerra. Él es un militar prusiano y es el libro en consistencia, en contenido, en profundidad, escrito por un occidental más parecido al arte de la guerra, escrito por Sun Tzu en China. Esta fue la dimensión entonces del mundo que llamamos, por supuesto, de la estrategia clásica. Pero en el siglo XX surgen personajes como este. Este señor se llama Joseph Alois Schumpeter. En el año 1923, él escribió un trabajo en Harvard donde explicaba de que teníamos que ser disruptivos y generar un modelo de trabajo que le llamó él destrucción creativa. Él fue el que acuñó el concepto de destrucción creativa, que es básicamente las bases de la innovación. A Schumpeter se le llama el padre de la innovación en la empresa. Pueden encontrar trabajos de Schumpeter en internet, sobre todo sobre destrucción creativa, que es muy interesante. Ahora, Schumpeter también fue el primero que empezó a trasladar el concepto de estrategia al mundo de la empresa y a explicar esto en el mundo de la empresa.
Luego de Schumpeter podríamos decir que viene Kenichi Omage, que es un profesor japonés que trabajó mucho en Stanford y en Estados Unidos. Él escribió un libro que se llamaba La mente del estratega, que creo que es un libro que está muy bien, muy interesante, explica cómo formar estrategas. Luego viene Michael Porter, un profesor americano que diseñó la idea esta de las 5 fuerzas competitivas. Yo fui alumno de Porter y siempre estuve en desacuerdo con Porter, porque me parecía que le faltaba tenía muchos vacíos epistemológicos en su idea esta de la competitividad y la estrategia, y además de eso, él nunca explicaba cómo formular una estrategia. Curioso. Y luego de Porter viene Richard Rummelt, que fue el primer autor americano que dijo que Porter estaba equivocado, y demostró en el año 95 que Michael Porter, que la tesis de las fuerzas competitivas tenía un error, porque Porter hacía que la empresa y la gente mirara hacia afuera de la empresa, en la industria, para definir la estrategia. Las fuerzas competitivas eran fuerzas de la industria. Y Rummelt, en un acto de claridad no muy propio de la escuela americana, dice, lo más importante está dentro de la empresa, no afuera de la empresa cuando diseñamos una estrategia, lo que es correcto, ¿no? Lo más importante, las bases más importantes están en el interior de la compañía, no en el exterior. Supongamos el caso de Ficosa. Si esa pequeña compañía, esa pequeña empresa de 3 amigos que vendían repuestos hubieran pensado que lo único que importaba eran las fuerzas de la industria para diseñar una estrategia para un mejor futuro, se habrían quedado donde estaban. Porque habrían dicho, yo no puedo competir contra esto, ¿no? Esto me supera, es para grandes empresas, es para multinacionales. Mejor yo me quedo vendiendo repuestos que hacen otros. En verdad es al revés, lo más importante, lo fundamental, es lo que tiene cada organización, y por eso es que la estrategia, ya sea para la compañía o de la comunicación, tiene que definirse en base a lo que cada compañía tiene, a su realidad. No inventarse cosas, sino que trabajar con la realidad que ellos tienen y la realidad futura. Bueno, Rummelt fue el primero que desmontó esta tesis de las 5 fuerzas competitivas en el año 95, y aquí está un amigo, Henry Mintzberg. Él es un autor canadiense que habla de management y estrategia. Con él publicamos un libro del año 2007 que se reeditó en el año 2014 que se llama Strategic Thinking, pensamiento estratégico, para intentar llamar la atención sobre lo importante que es enseñar a pensar a las personas primero, estratégicamente, y luego enseñarles a planificar. En el tema de la comunicación, por ejemplo, yo sé que uno quisiera tener una metodología, una forma de trabajo para hacer buenos diseños de comunicación estratégica, ¿no? Y lo que yo siempre intento explicar en algún magíster de comunicación estratégica en que doy clases, es que lo primero que vamos a hacer es aprender primero a pensar estratégicamente. Y primero enseñamos a desarrollar las habilidades y las competencias de pensamiento estratégico para después enseñar planificación o cómo construir un plan. Pero primero aprender a pensar. Si fuera una escuela de música, yo siempre le digo a mis estudiantes, esto sería como enseñarles a escribir partitura sin saber música o teoría musical. La planificación es la partitura, ¿no? Y para escribir buenas partituras hay que comprender la esencia musical y la teoría musical. Pasa igual en la estrategia. Si uno primero se enfoca en escribir la planificación y no entiende la esencia del pensamiento estratégico, entonces lo que planifica no va a tener suficiente consistencia. Suele pasar en Occidente que se hacen ese tipo de actos de malabarismo intelectual y van quedando vacíos. Está Robert Kaplan y Norton, ¿no es cierto?, autores del cuadro de mando integral o el Balance Scorecard, y esta gente como Pankaj Ghemawat, autor que ya lo escuchamos, sobre estrategia y globalización. Están los Shamkin y René Malburn con el tema de las metodologías de océanos azules. La profesora Dolan, que habla de estrategia y design thinking, que es muy interesante. Ella es una mujer muy interesante en temas de design thinking y les recomiendo los trabajos de ella. Entonces esta es la época o el momento que nosotros llamamos entonces de la evolución desde la perspectiva empresarial, el modelo empresarial estratégico. Y este que está acá es lo que llamamos, y ya lo vimos, el modelo clásico, que estaba pensado para el mundo de la guerra. Esto del siglo IV hasta nuestra era, y esto principalmente en el siglo XX, se fueron dando estas épocas de estos modelos. Y hacia el futuro, del siglo XXI, ¿no es cierto?, hacia adelante, nuestra idea es trabajar en los modelos que llamamos convergentes. Es decir, un modelo en el siglo XX donde se unen estas perspectivas, tanto modelo clásico como modelo empresarial, el modelo convergente, para dar soluciones a una empresa del siglo XXI que es completamente distinta a la del siglo XX y por supuesto que distinta a la del modelo clásico, pero siguiendo una tradición histórica formativa de las estrategas y los estrategas. Ahora, en la Escuela de Oriente,
que está aquí tiene más bien una perspectiva intuitiva racional, y la escuela de Occidente tiene una mirada más bien racional en la toma de decisiones, ¿no? En el modelo militar empresarial, por así decir, en esta convergencia de estas dos dimensiones, nosotros vemos que acá los principales cultores, los principales intelectuales son en la intuitiva racional oriental, se estudia esto, y en el modelo occidental, y oriental también, se estudia esto como estrategas del mundo militar. Uno de los buenos estrategas del mundo militar oriental fue Mao Zedong, un presidente chino que fue realmente un gran estratega, y él fue uno de los que planificó este desarrollo que hoy día tiene China. Si ustedes quieren leer, hacer una buena lectura de cuál es el plan de desarrollo estratégico de China, lean el libro Táctica y Estrategia de Mao Zedong, y él explica ahí lo que estamos viviendo hoy día. No sé si lo sabían, pero en este modelo de desarrollo, no sé si le han tomado ustedes nota o han visto lo que ocurre con las empresas chinas y americanas. No sé si aquí en Colombia ha pasado que haya empresas chinas que vengan a comprar empresas colombianas. ¿Les ha pasado hasta ahora así o no? ¿Sí? ¿Como cuál? ¿Alguna que sea así como muy relevante o que les llamó mucho la atención? Proveedores sí, pero todavía M&A, o sea, compra y adquisición no. Pero eso créanme que va a ir ocurriendo, porque es parte de la estrategia de desarrollo china y seguro que va a ir ocurriendo. Ahora, les quiero compartir esto para que vayamos viendo cómo ha ocurrido en general en Occidente. Ahí tenemos varios ejemplos, pero el modelo este de relación empresa china y empresa occidental comenzó, digamos que fines de la década del 80, pero gracias a Occidente, podríamos decir que Occidente abrió la puerta a esto, ¿no? Y una empresa que se llama Ralph Lauren, ¿conocen Ralph Lauren? Que hacen marcas como Polo y otros, ropa, descubrió que era un buen negocio comprar tela barata en India y producir en China. Y empezó a hacer una línea de productos en China que le llamaba Polo Chino. Y llegó a un acuerdo con el gobierno chino y empezó a producir. Y otras empresas dijeron, oye, Ralph Lauren sí que sabe, hagamos lo mismo, vayamos a producir a China, porque ahí la gente trabaja por un plato de comida y es más barato y bajamos costos y tenemos mejor margen y no sé qué. A producir a China. Y ya les estaba yendo bien en eso y algunos querían ir más allá, entonces dijeron, oye, ¿sabes qué? Démosle nuevamente una vuelta de tuerca a esto para tener más rentabilidad en el negocio y traigamos la industria, industrialicemos, ¿no? Lleguemos a un acuerdo con el gobierno chino y le ponemos tecnología, hacemos transferencia tecnológica. Y el gobierno chino dijo, fantástico, traigan su tecnología, muy bien. Llegamos a un acuerdo, sí, la producción del día es de ustedes, la producción de la noche es mía. Entonces significa que gente podía comprar ropa, por ejemplo, occidental cara, como no lo sé, da igual, pero marcas caras de ropa, que puede ser Dior, no lo sé, un extranjero lo podía comprar pero a un precio caro y un chino residente lo podía comprar a un precio de costo. Entonces uno encontraba la misma ropa que salía de la misma fábrica y que no era copia, era la misma, solo que una era la producción del día y otra la producción de la noche. A Nike también le pasó que ellos producían balones de fútbol y otras cosas y productos así, en ese plan. Producción del día para ellos, producción de la noche para el gobierno chino. Y entonces, claro, las empresas llevaron tecnología para tener más rentabilidad, que es lo que les interesa muchas veces a los inversionistas, que muchas veces no son demasiado brillantes para estas cosas, y lo que hicieron fue llevar la tecnología a China. Y el gobierno chino tomó la tecnología, la hizo suya, aprendió, mejoró, y fue mejorando también el desempeño de sus propios connacionales, ¿no? Y también creciendo a tasas del 9% del PIB. 8%, 9%, crecimientos brutales para el gobierno chino. Significa que estaba ingresando mucha divisa el gobierno chino. Y los occidentales, que en general piensan más a corto plazo, ¿no? Cayeron en la trampa y, bueno, jugaron con esas reglas que pensaron que eran de ellos, pero con esa soberbia muy occidental no entendieron que las reglas las ponía otro. Cuando vino la crisis financiera, ¿recuerdan la última gran crisis financiera? Empresas chinas tenían mucha liquidez, mucho capital, y las empresas americanas estaban muchas en quiebra. Entonces China, en ese mismo puente que Occidente construyó para ir a producir y allá, venían ahora de vuelta y cargados de dinero. Y empezaron a comprar empresas occidentales. Y en una economía de mercado,
no puedes decir, oye, no me gusta tu dinero porque es chino. Eso queda muy mal, ¿no? Y entonces, claro, alcanzaron a comprar, por ejemplo, Huawei Computers, estos Huawei que son teléfonos y tal, pasó a ser de capitales chinos. Y el FBI, en esa época que estaba empezando el gobierno del presidente Obama, mandaba alertas y decía, oiga, cuidado, que hay empresas de sectores estratégicos, como el sector tecnológico, que están siendo compradas por el gobierno chino. Eso es muy peligroso, ¿no? Y en verdad, claro, porque todas las compañías tienen un porcentaje importante de propiedad del Estado en China. Ese es el modelo de ellos, que es un modelo mixto. Y cuando Obama asume, rápidamente sale a salvar las empresas de Detroit, las empresas como la Chrysler, la Ford, porque estuvo a punto de comprarla también una empresa multinacional china. Yo comentaba en la mañana que si una empresa china hubiera comprado la Ford, era eso como dispararle o matar a Ronald McDonald, ¿no? O sea, les mata su ícono americano, los americanos seguro se habrían suicidado, ¿no? La Ford china, imagínate, se habrían muerto. Entonces Obama salió a salvar la compañía de vehículos justamente porque lo consideraban que era una empresa estratégica para la identidad nacional. Ahora, empresas chinas, ocurrió que en California, Unocal hizo un intento de compra a una empresa china en esa época, que se llamaba así, la China National Offshore Oil Corporation, e intentó comprar Unocal. El asunto es que en California, lo que sabemos, que lo llamamos en el análisis de escenarios, el área pública, que es la información conocida, es que la petrolera china, la menos vinculada al Estado, porque el Estado tenía menos porcentaje en ella, intentó adquirir en el año 2005 Unocal, y Washington no creyó en estos matices de autonomía que la empresa decía tener. La empresa tenía 8.200 millones de ventas anuales, entonces Washington no le cree que sea independiente del Estado y no admite la compra. Entonces el área oculta es que el gobierno americano, aun cuando la empresa es una empresa pequeña, Unocal, de pequeño tamaño, Estados Unidos entendía que China quería la tecnología de esa empresa. Estados Unidos dijo, oye, los chinos quieren comprar esta empresa para quedarse con nuestra tecnología de extracción, entonces no podemos dejar que compren esta empresa americana. En realidad, a China no le interesaba la infraestructura, lo que le interesaba eran las reservas que manejaba esa compañía. Entonces la Casa Blanca no tenían dudas que la petrolera china no podía comprar una petrolera americana, que además explotaba enormes refinerías locales en California, y por tanto bloquearon el acuerdo y no permitieron, y le dieron facilidades a Chevron, que era una compañía americana, para que comprara, ¿no? Entonces el aprendizaje de esto es que, aunque se presentó como una cuestión de seguridad nacional, el mismo año el Estado americano permitió que Chevron, una compañía americana, comprara Unocal. Entonces no era que no querían que se comprara esa empresa, era que no querían que la compraran chinos, ¿vale? Que no entraran capitales chinos en esa área que se le tendía a llamar un área estratégica. También hay que recordar que en esa época estaba el presidente Bush en el gobierno, un tejano, y en Texas el petróleo es algo fundamental en la vida del tejano, ¿no? Ahora, en el caso de Huawei Computers intentó comprar AT&T, que no es cualquier cosa, ¿no? Es como que venga aquí a Starbucks y quiera comprar Juan Valdés. Es algo que uno diría, no podemos permitir que los gringos compren Juan Valdés. Bueno, los gringos decían, no podemos permitir que los chinos compren AT&T. Y entonces, claro, el área pública, esta empresa, una empresa china, ¿no? Una empresa high-tech que ya tenía operaciones en el área tecnológica, intenta comprar AT&T, y el Comité de Inteligencia del Congreso de Estados Unidos entonces recomienda dejar a esa empresa china, a Huawei, fuera de cualquier contrato sensible, incluso en Reino Unido, Australia y Canadá. Estados Unidos también opera como un cartel, aun cuando dice a veces que no le gustan los carteles árabes y tal, también tiene un cartel. Entonces recomendó a estos 3 países, que son parte de esa red, que no negociaran con Huawei Computers. Entonces Huawei no puede comprar nada tecnológico importante en Estados Unidos, y tampoco en Canadá, ni en Reino Unido, ni en Australia. Entonces el área ciega aquí es que, aunque se aseguraba que la empresa estaba preparada para pinchar las comunicaciones occidentales por cuenta de los espías chinos, esta era como la idea americana, en verdad el mercado estadounidense, más del 90% de los smartphones se venden por compañías operadoras. Entonces el gobierno americano lo que sabía es que podía bloquear la entrada de Huawei a través de los operadores y así asegurarse que la empresa china no pudiera operar. Les comentaba esto solo para entender que en este asunto no solamente es una cuestión de negocio, sino es que hay una cuestión también de seguridad nacional, ¿no? Donde hay
países que apelan a cuestiones de seguridad nacional para ir bloqueando también acuerdos comerciales y privilegiar a sus propios operadores locales. ¿Eso qué? No, no acaba. No. ¿Quieres un micrófono? Sí. Los chinos están detrás de Qualcomm, Qualcomm, sí. ¿sí? Para poder producir sus procesadores, Sí, y el bloqueo a ZTE, ¿sí? Es parte de eso que está sucediendo. claro. Entonces es un fenómeno, como tú bien dices, que es una tendencia. Y por eso que es interesante conocerla y explorarla, porque es una tendencia, es algo que va a seguir ocurriendo, con distintos enfrentamientos de distinto tipo, ¿no? Estratégicos interesantes, pero va a seguir ocurriendo. Hay una empresa china muy interesante que la dirige un banco que se llama el HSBC. SoftBank. ¿Sí? Y los chinos SoftBank. Sí. Y también está el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, el HSBC, que desarrolló un plan de capital de inversión para infraestructura para América Latina que es mayor que tiene el Banco Mundial. O sea, China puso más capital, quiero que quede claro, que el Banco Mundial a disposición de América Latina. Y le dice a América Latina, mire, yo le puedo construir carreteras, le puedo construir infraestructura, yo le doy el financiamiento y yo le doy una tasa de retorno, un costo más baja que el Banco Mundial. Eso es súper interesante, ¿no? Porque hasta ahora América Latina había dependido, como le pasó a Argentina hace 2 o 3 días atrás, de un acuerdo con el Banco Mundial, no sé si lo escucharon en la prensa, ¿no? El presidente argentino estaba negociando con Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Mundial, para llegar a un acuerdo de financiamiento, porque el gobierno argentino estaba en la quiebra, ¿vale? Está mal, porque el grupo de Cristina Kirchner y compañía, Sociedad Limitada, se encargaron de dejar a Argentina muy mal económicamente, muy mal. Argentina pasa igual que en México, son países ricos con gente pobre, ¿vale? Porque la distribución en verdad no llega donde debe llegar porque hay grupos enquistados de grupos políticos que se encargan de arrasar el país. Y Argentina es un país tan rico que a pesar de eso vuelve a subsistir, ¿no? Porque es muy rico Argentina en recursos naturales, pasa como Colombia, es muy rico en recursos naturales y tal, ¿no? Entonces, mejor administrados podría ser un país de primer mundo, miembro de la OCDE hace mucho rato, ¿no? Si Chile, que es un país pequeñito con 19 millones de personas, una miseria de cantidad de habitantes, pudo entrar a la OCDE porque es pequeñito pero ordenado, imagínense lo que podría pasar con un país como este, que tiene un tremendo potencial, es como un dragón dormido, logrando un orden en algunos elementos que la OCDE o la OCDE mira con mucha atención. Yo entiendo que Colombia está postulando a entrar a la OCDE este año y espero que así sea. Y entonces, entre el modelo clásico y el modelo actual de estrategia, de pensamiento estratégico, el pensamiento estratégico oriental hay que pensar que tiende a la búsqueda de equilibrio, lo que le llaman en Oriente el equilibrio inteligente. Y el modelo clásico estratégico occidental ha funcionado sobre la lógica de generar desequilibrios a través de la fuerza. Entonces no es raro que las multinacionales, por ejemplo, americanas, operen tratando de hacer OPAs hostiles, ¿no? Porque es la búsqueda del desequilibrio por medio de la fuerza. Yo soy más grande acá y te presiono para quedarme con tu mercado. Eso es muy propio de la toma de decisiones en la que se han formado los estrategas del mundo occidental. En el mundo oriental es más bien en la búsqueda del equilibrio y la toma de decisiones. Y la búsqueda del equilibrio inteligente, como llaman ellos, la vía media. Por eso no es raro que cuando las empresas occidentales decidieron ir a comprar barato a China, China dijera, abrimos las puertas para que vengan a producir aquí, porque es la vía media. Entonces, conociendo eso, ya sabemos con quiénes nos enfrentamos, cuáles son nuestros oponentes, y conviene entonces comprender estas convergencias occidentales y orientales. El pensamiento estratégico oriental, en el tema de la raíz de ese pensamiento, viene del confucianismo o el budismo. La nuestra, en occidentales, viene del pensamiento griego clásico. Nosotros tendemos a ver la realidad como algo lineal, como buscando una cierta racionalidad, y en el caso del mundo oriental, ellos incluso privilegian la toma de decisiones intuitivas por sobre la racional. No digo que sea ni mejor ni peor, digo que es distinto y que hay que comprenderlo, ¿vale? El modelo cognitivo nuestro es inductivo, el de ellos es deductivo. Ese es el que prima en la enseñanza oriental y en la nuestra occidental. Nuestra concepción del tiempo es lineal. Los occidentales tendemos a pensar de que nuestro tiempo se acaba y se acabó. En el mundo oriental, la concepción del tiempo es circular, porque se piensa que nuestra existencia física responde a una idea circular, por tanto hay reencarnación. Entonces, en Oriente uno no muere, uno deja el cuerpo. Son conceptos muy distintos.
Y cuando uno descubre una persona que está haciendo una labor, me tocó conversar, por ejemplo, con un señor que trabajaba con una pala pequeñita, como cientos de personas como él, haciendo estos agujeros que hacen para hacer edificios, para hacer las fundaciones de los edificios que he visto aquí en Cali, que hacen con máquinas un tremendo agujero y empiezan a construir las bases del edificio. En China me llamó la atención porque había una obra llena de bambúes y cosas, y yo no escuchaba máquinas. Decía, esto es raro. Entonces me acerqué y habían cientos de personas con unas palitas, con escaleras de bambú y unas bolsitas haciendo las bases, metían y salían. Y yo decía, oye, esto es inhumano, ¿no? Ese fue mi pensamiento occidental. Esto es inhumano. Y cuando hablé con ellos lo encontraban fantástico porque tenían trabajo, que era una bendición para ellos tener trabajo. Estaban haciendo algo que iba a aportar a la comunidad porque en 100 años más iba a haber un edificio todavía ahí de pie y ellos iban a haber aportado. Y también me decía algo que es muy interesante, que es esto, que es que en esta encarnación me tocó hacer esta tarea. En la próxima seguramente voy a disfrutar de esto que estoy haciendo aquí. No se le acaba el mundo por estar trabajando haciendo eso, ¿vale? Entonces es una cosmovisión distinta. En el pensamiento oriental, el modelo predictivo es de una probable verdad en el futuro proyectado. En el occidental, nosotros tratamos de buscar garantías en el futuro proyectado. Por eso es que generamos objetivos, metas, indicadores. Garantízame que esto va a ser, trabaja para que eso se logre. Es distinto, ¿no? El mundo material es tangible e intangible para un oriental, son las dos cosas, para nosotros es muy tangible. Nosotros decimos, mira, esto tiene que tangibilizármelo para que yo lo vea. Si no lo veo, no puedo creer en él. En el mundo oriental se entiende que lo intangible y lo tangible son parte de la misma realidad. Entonces, el concepto, por ejemplo, taoísta del vacío es distinto que el nuestro. Nosotros decimos las cosas están llenas o vacías. Lo vemos de manera dual. En cambio, el oriental nos va a decir, esto está lleno de vacío, que es una manera muy bonita y distinta de verlo, ¿no? El vacío también tiene algo muy importante, un papel muy importante que jugar. Hay un autor americano que se llama David Bohm, no sé si ustedes lo han leído, pero les recomiendo leer a David Bohm. Él es uno de los autores de la teoría cuántica, era amigo en una época de Albert Einstein, y luego se divorció de esa amistad porque Einstein creía en la física, de la gran física, de las grandes dimensiones, y Bohm creía en la física de las pequeñas dimensiones, de la cuántica. Bohm tiene un libro muy interesante que se llama, que habla acerca de la creatividad. Entonces él dice, David Bohm, que es un físico occidental, él dice que la realidad es una realidad dual, material e inmaterial, y que en realidad hay más volumen de cosas inmateriales que materiales, y que a través de nuestra creatividad lo que nosotros logramos hacer es colapsar esa realidad inmaterial y colapsarla en objetos tangibles. Pero David Bohm es un intelectual de mucho peso que nos pone una luz de alerta a los occidentales y nos dice, ojo, que las cosas no porque no las veamos no existen. El mundo, el mismo átomo, nos decía David Bohm, desde la perspectiva de la física cuántica, el mismo átomo es algo que está más vacío que lleno. Así es que, ojo con decir que las cosas que están vacías son poco importantes, porque sus propias células tienen más espacio vacío que materia. Y también empieza esta idea de la onda y partícula, ¿no? No sé si han conocido ese ejercicio de laboratorio que se hace con las ondas y las partículas. Las partículas se mueven y se comportan, los fotones, por ejemplo, como partículas, pero cuando alguien la observa se comportan como ondas. Y es un fenómeno fantástico que demuestra que la conciencia y la observación nuestra sí afecta el mundo físico, ¿no? Cuestión que a Einstein le molestaba mucho porque ponía en duda cuestiones como la velocidad de la luz, que era una cosa elemental de la teoría de la relatividad, porque se supone que la luz es la métrica, la medida de lo más rápido que conocemos. En cambio, Bohm decía que había cosas incluso más rápidas que la luz, porque habían dos partículas que podían cambiar incluso casi al unísono para la vista humana. Entonces, bueno, en síntesis, en el pensamiento oriental, el concepto de organización, que esto es importante para la empresa, es un concepto colectivo y actuar en términos de las relaciones con los demás. En el mundo occidental es un concepto más bien individual y de libertad para actuar como uno escoge. Si usted quiere, lo puede hacer de usted misma, lo puede hacer por libre, como el caso de McDonald's. No sé si conocen el caso de McDonald's, que es una empresa multinacional muy importante, pero si ustedes a lo mejor vieron la película, hay una película hace poco que muestra a Ray Kroc, que fue el primer presidente de McDonald's, que prácticamente le roba la idea a los autores de la idea de producir hamburguesas rápidas y se hace rico con eso. Bueno, muy individualista, ¿no?
Incluso deja a su mujer y hace todo un cambio de vida basado solamente en su total libertad para actuar incluso sin moral, sin ética. Y en el mundo oriental la toma de decisiones en la organización es colectiva. Entonces tomamos decisiones en la medida que esas decisiones sean tomando conciencia de que afectan a todos los demás. No es una decisión individual, son colectivas. Incluso cuando hacen manifestaciones en las empresas por problemas de salario, de sueldo, después de la manifestación ordenan, limpian y después recuperan el tiempo que no estuvieron trabajando. Porque el concepto de ello es que queríamos manifestarnos, pero no queremos hacerle daño a nuestros compañeros de la empresa, ¿no? Pero queremos manifestar nuestra opinión. Perdón, ¿usted vas a comentar algo o no? ¿Sí? Y casualmente, lo de la física cuántica se acaba de comprobar, y es la base del desarrollo de la computación cuántica, Sí. que no casualmente los chinos son los que más están obteniendo resultados en ese campo. Y a raíz de eso, inteligencia artificial es el país que más está invirtiendo, ¿sí? Pues, tienen un plan que va más allá de lo obvio. Sí, sí. Esa frase está muy clean, está muy bien. Van más allá de lo obvio. Y eso es muy importante en el ámbito de la estrategia, ir más allá de lo obvio, porque no contratan a un buen estratega de comunicación y a un buen estratega en general para que diga lo obvio, ni para que haga lo que se está haciendo siempre. Es para hacer cosas distintas y para ir más allá de lo evidente, ¿no? Esa es una habilidad que hay que desarrollar, buscar las tendencias. Entonces, en el mundo de la empresa, este encuentro entre Oriente y Occidente es un encuentro que también tiene efectos entre el pensamiento inductivo y deductivo, como comentamos antes, ¿no? El pensamiento inductivo privilegia lo subjetivo, tomando en cuenta circunstancias cambiantes, la interacción social oriental, y el pensamiento deductivo privilegia lo objetivo, tomando en cuenta la realidad material. Entonces tenemos ahí un choque entre Oriente y Occidente. Tengo la sensación siempre de que miramos las cosas de manera completamente inversa. Parece que el mundo ahí gira hacia el otro lado, ¿no? Y vemos la cosa completamente inversa. Y eso tiene mucha riqueza cuando uno lo comprende, ¿no? Porque además en América Latina nosotros creo que además tenemos el deber de también tomar las enseñanzas de la historia y no cometer el error que cometieron con nosotros los europeos, que arrasaron el continente buscando oro y plata, ¿no? Y arrasaron las culturas para llevarse ese oro y plata. Debiéramos tomar nota de eso y quizás actuar sí como ha actuado el gobierno chino, que es que no tiene un afán de ser un conquistador internacional ni arrasar con las culturas, sino más bien comprenderlas. Y en la comprensión, interactuar con ellas y en esa interacción tomar ventaja. Pero primero comprender, ¿no? Es que esto no se trata de arrasar, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, en el mundo de las empresas pasa esto, son compañías que tienen estas formas y estas dimensiones por la manera de ver el mundo. Aquí hay una idea de largo plazo y las empresas occidentales en general operan con la idea del corto plazo, ¿no? En el caso de Apple, por ejemplo, bueno, Steve Jobs era un muy buen ejemplo de un estratega, pero además un muy buen comunicador, tenía esos componentes muy bien relacionados. Cuando Jobs muere, Apple también ve morir su estrategia de innovación, porque los accionistas de la compañía que no tenían esa visión panorámica del futuro, luego empiezan a hacer de Apple una compañía que se dedica a hacer lo mismo de siempre, pero de otra manera. Ya no innova Apple. Apple lo que hace es hacer tablets más grandes, más delgadas, más anchas, los mismos computadores, pero más grandes, más pequeños, pero son los mismos computadores, son los mismos productos, ya no hay innovación, ya no tenemos esta sorpresa a la que nos acostumbró Steve Jobs, que ocupaba una estrategia de tipo disruptiva. Ahora ya no, ¿no? ¿Por qué? Porque en general se piensa en el corto plazo, más ganancia para la compañía, y eso es cortoplacista. No hay una inversión suficiente en innovación y desarrollo. Y esas cosas entonces nos van moliendo y van minando estas posibilidades de desarrollo futuro. Esto no es nuevo en Occidente, esto ya pasó en una época temprana con un personaje que es muy importante y con la figura de quien se hizo una campaña de relaciones públicas muy interesante en Estados Unidos. No sé si ustedes lo conocen, es un señor que se llamaba Nikola Tesla. ¿Les suena Nikola Tesla? Bueno, se creó una compañía o se modificó y se mejoró una compañía que se llama Tesla Motor Company, ¿no? Que hace vehículos premium eléctricos de momento, pero Apple también partió como una empresa de productos premium. También los computadores eran muy caros, en el principio mucho más caros que ahora, que está más cerca de quizás un valor promedio,
pero al principio era muy caro porque la tecnología al principio siempre es muy cara. Tesla también parte con esa lógica, pero la idea original del vehículo eléctrico venía de la mente de este señor, de Nikola Tesla. Nikola Tesla tenía además la idea de que la electricidad tenía que ser gratuita, cosa que puso muy nervioso a señores como JP Morgan, ¿no? O los dueños de la General Electric y otras compañías, porque ellos tenían la idea más bien de profitar del negocio y sacar rentabilidad, pero no que fuera gratis, ¿vale? Y Tesla, entonces a ellos les parecía un genio, pero un genio loco. Entonces Tesla desarrolló la tecnología, por ejemplo, de la corriente alterna. Esta corriente que usamos hoy día en todos los enchufes es una idea de Nikola Tesla. Cuando él llega a vivir a Estados Unidos, a Nueva York, estaban trabajando con corriente continua y él desarrolla la tecnología de la corriente alterna que era más barata. Además, a Tesla le debemos las primeras centrales hidroeléctricas. La central del Niágara es una central que diseñó Nikola Tesla. Y además de eso, con una gracia, cuando él se dio cuenta de que el inversionista, que era un señor de apellido Westinghouse, estaba teniendo problemas para financiarlo, Tesla le dijo, mire, yo le regalo mi parte de la compañía, a mí no me interesa ganar nada con esto que inventé, quédeselo usted si yo soy un impedimento para que se haga la primera central hidroeléctrica. Entonces él dejó gratuitamente los derechos y fue la primera central hidroeléctrica del mundo, que hoy día todavía funciona, la del Niágara. Le debemos a Tesla el radar, él fue el inventor del radar. Le debemos a Tesla la radio, la tecnología de la primera radio. También le debemos los rayos X de un filamento. El control remoto, cada vez que estén en su casa y van a cambiar el aparato de televisión, recuerden a Nikola Tesla, ¿vale? El motor eléctrico, y eso es muy importante para esto que vamos a conversar de la Tesla Motors. El diseño del motor eléctrico era de Nikola Tesla. La computación, los primeros inicios de la computación binaria, la balística, también los aviones de despegue vertical o despegue corto, las bujías, la lámpara fluorescente, también un invento de Tesla. Es decir, hay un montón de tecnología que le debemos a él. Él tenía el desarrollo de esta tecnología, normalmente él no escribía, no dibujaba los planos, los tenía en la mente, pero algunas cosas sí las dibujaba y un día se quemó su laboratorio, curiosamente en Nueva York, y se perdieron sus diseños y sus bocetos. Algunos aparecieron después en oficinas del FBI y uno de esos diseños era el diseño del motor eléctrico para vehículos que fue rescatado. Él también creó esto que llamaba la torre Wardenclyffe, que era para transmitir energía eléctrica inalámbrica. Y él fue financiado entonces por Thomas Edison y por un señor de apellido Morgan, JP Morgan. Ellos lo financiaron para que creara esto. Y cuando se dieron cuenta que funcionaba, porque funcionaba la energía eléctrica inalámbrica, le dijeron, bueno, ¿y dónde vamos a poner los medidores para cobrar la cuenta de la luz? ¿No? Y entonces Tesla dijo, no, pero es que esto es gratis. Esto es para que la gente pueda tener corriente gratis. Y entonces le cortaron el financiamiento y se acabó el proyecto. ¿Vale? ¿Sí? Y la torre Wardenclyffe todavía están, digamos que algunos huesos ahí disponibles, si alguien la quiere visitar. La electricidad inalámbrica entonces quedó en pausa. La bobina Tesla también quedó en pausa, que era un proyecto de él de tecnología que hacía que era muy bonito la tecnología de la bobina Tesla, porque uno enchufaba algo en un enchufe común y corriente y podía producir hasta 20 veces la energía que recibía. Entonces usted podía alimentar toda la energía de su casa por un costo de 20 veces menos de lo que usted tenía. El motor electromagnético universal, la licuefacción, el teslascopio, y todos estos productos quedaron sin desarrollarse, además del motor para automóviles eléctricos. El motor para automóviles eléctricos además tiene una gracia, ¿no? El motor para automóviles eléctricos. Porque hoy día nos parece que es una tecnología que hace falta. Pero en el caso de Tesla, cuando él desarrolló esta tecnología de este motor, ¿en qué año creen que lo hizo? Más o menos. ¿Alguna idea? 1900, ¿qué? 10. No, 1888. ¿Vale? Antes del siglo XX. Antes de que Ford desarrollara el clásico modelo, el Ford T, el típico auto del que todos hablan, que fue el primer auto de construcción masiva. Y además de eso, Tesla desarrolla el motor eléctrico y dice, sería de bárbaros mover el motor de un vehículo con energía no renovable. Sería de bárbaros, dice él, mover el motor con combustión interna, no sé, no se les vaya a ocurrir, decía él, moverlo con petróleo, con cosas como esas que contaminan. Eso es barbárico, hay que moverlo con electricidad.
año 1888. O sea, es que hay que entender que estamos frente entonces a un brillante visionario que fue aplastado entonces por la industria, por los intereses económicos básicamente. Por este señor que lo hizo trabajar con él, le robó buena parte de su tecnología y de sus conocimientos y trató de patentarlas él y sacarles partido económico él, ¿no? De hecho, para Estados Unidos esto es muy duro porque los norteamericanos han tenido que aceptar de que un ícono para ellos empresarial como Thomas Edison le robó tecnología a Tesla y han tenido que aceptarlo y empezar a enseñarlo así en las escuelas y eso es muy importante. Pero se hizo una campaña de relaciones públicas para que eso pudiera pasar, para que este señor, con su pequeña compañía que se llamaba la Nikola Tesla Company en Nueva York, después de tantos años pudiera ser revivido y reconocida su obra, entender que aunque murió muy pobre en un hotel de Nueva York donde lo tenían viviendo prácticamente gratis y acompañado de sus palomas, lo que él pretendía era demostrar de que podíamos tener tecnología gratuita. Y su frase al final era que el futuro mostrará los resultados que juzgará a cada uno de acuerdo a sus logros. Pasaron 74 años desde la muerte de Nikola Tesla y 114 años desde su idea original del motor eléctrico, cuando la revista Time de esa época lo destacaba a Nikola Tesla, como en la Newsweek Magazine de esa época, estamos hablando del año 1923, como un gran visionario. Pasaron más de 100 años para que apareciera este otro señor en la portada de la revista Time, Elon Musk, y reviviera la figura de Tesla, ¿no? El dueño y el CEO y el propietario de Tesla Motors y también de SpaceX, que es una compañía que hace naves espaciales, y también de SolarCity, que es una empresa que hace paneles solares y combina todas estas ideas. Elon Musk, en mi opinión, es una buena imagen de un buen estratega. Él partió con una empresa que se llamaba Zip2, desarrolló otra que se llama PayPal, él también es el dueño de PayPal, SpaceX, Hypercube, Tesla Motors y diría que es la más relevante para nosotros hoy día, sobre todo para este ejemplo, el caso de Tesla Motors. Era muy cercano al presidente Obama y él logra que el presidente Obama, que sí tenía sensibilidad de temas de cuidado del medio ambiente y de energía renovable, logra que le permitan trabajar con él. ¿Vale? Entonces, por eso es que pueden hacer ese desarrollo, tomar esas patentes que hasta ahora habían estado capturadas por el FBI o quien sea. Entonces, él llega a un acuerdo con la gente de Tesla Motors, que era una compañía pequeñita, y la mejora, ¿no? Porque tenían la marca, y crea entonces Tesla Motors tal como la conocemos hoy día, y desarrolla esto, que es una maravilla, que es el automóvil eléctrico. La tipología estratégica que utiliza la compañía es de innovación y crecimiento. Este es el modelo S, que es una maravilla, es un vehículo que la primera vez que lo vi, yo me sorprendí, ¿no? Porque lo vi en Holanda, yo estaba esperando una micro, un día lluvioso, y veo aparecer esto en el horizonte, así como mágico, de color negro también, como ese Tesla S que está ahí, y yo digo, ah, mira un Maserati. Y pasa este Maserati y no oigo ruido. Y entonces, claro, mi cerebro decía, aquí algo está mal, algo falla, ¿no? Falta el ruido del motor del Maserati, y no era un Maserati, era un Tesla S. Y entonces quedé fascinado con la idea de estos vehículos que no metían ruido y tenían una gran performance y eran muy bonitos además. Y cuando lo probé, en realidad no me quería bajar porque era como subirse a un iPad. Era como meterse entre un iPad, porque era todo con LEDs, era todo eléctrico, no contaminaba. Quería llorar porque además decía Tesla, que era un héroe, ¿no? Y mi hija me decía, papi, por favor, bájate porque por favor, sal de ahí, yo quería dormir ahí, ¿vale? Entonces, claro, esto es el modelo S, y este es el SUV, el modelo SUV de la Tesla, que tiene una gracia. Como no hay motor adelante, todo eso es maleta. Usted lo abre y está vacío, porque los motores van en las ruedas, son 4 motores eléctricos. Entonces, todo eso, y eso es maleta. Y este vehículo, que es un SUV, recorre 480 kilómetros con la misma carga. Y caben adentro 7 u 8 personas adultas. Entonces, claro, ahí en esta presentación del SUV, que además tiene alas de murciélago atrás, que es un bonito detalle, empiezan a bajar todos los que participarán del diseño, ¿no?
el diseñador, el encargado de tecnología, toda la gente, y al final de eso la idea de Musk es mostrar que es súper amplio, es un auto muy amplio, por ahora también un auto caro, hay que decirlo, pero claro, caben 7 o 8 personas adultas ahí y con una tasa de contaminación, con una huella de carbono mínima, porque además de eso, si usted se compra un Tesla, tiene gratuito la recarga en unas empresas que se llaman SolarCity, que también son de Elon Musk, la recarga solar, y la tiene gratuita de por vida. Entonces se compra un vehículo en el que no tiene que preocuparse de volver a cargarlo, llenarle el tanque, por así decirlo, ¿no? Nunca más en la vida. Y entonces, claro, el Tesla Supercharger, que es un modelo que ellos usan, que es un desarrollo de SolarCity, son estacionamientos con paneles solares que hacen carga muy rápida de estos vehículos eléctricos. Entonces usted en distintas ciudades del mundo va, se estaciona y lo carga. Y si está muy apurado y no tiene 20 minutos para cargarlo, le sacan la batería y le ponen una batería ya cargada. Entonces se puede ir en cosa de 5 minutos o menos, habiendo ya cargado completamente su vehículo. ¿Dónde hay lugares de carga en Estados Unidos? En todos estos puntos. Entonces hay muchos ya puntos de carga. En Europa, los puntos de carga están por ahora aquí, ¿no? Y en Medio Oriente, bueno, más bien en China y Sur Corea, la cantidad de puntos de carga. Entonces, lo que vamos a ver en el tiempo, además de Tesla como vehículos solares, eléctricos, electromovilidad, también vamos a ver vehículos indios. La compañía Tata está desarrollando muchos vehículos de un costo más asequible, y también China. Entonces, claro, esto también es parte de la tendencia. ¿Qué pasó? Pero ¿cuál es la campaña de relaciones públicas? ¿Cuál es la campaña de PR o de comunicación aquí en Tesla? En Estados Unidos se hizo una campaña pública, se juntó dinero entre intelectuales, entre científicos, etc. Y se hizo una excelente campaña de una compañía que se llama Edelman Public Relations, y se decía, sus inventos cambiaron la historia y pusieron a Edison en una posición de vergüenza. Entonces Edison trató de cambiar la historia y cambiar la historia de manera imprudente, y por eso mismo nosotros nos vamos a dedicar a borrar de la historia a Edison. Thomas Alva Edison, no es cualquier personaje. Y se hizo una campaña entonces también en medios y en series de televisión importantes como Doctor House, aparecía en la pizarra escrito a Tesla le robaron, dice Tesla was robbed, ¿no? Y empezó a crecer esta campaña de a Tesla le robaron, para convencer a los americanos que esto estaba mal, le habían robado la tecnología a un tipo que era un genio, que era brillante. Se hizo una campaña también en The Big Bang Theory, esta serie de televisión también, la teoría del Big Bang, también aparecían paneles que decían a Tesla le robaron. Se vendían, en internet también está la gente del MIT, estas almohadas que decía a Tesla le robaron, porque el concepto era cómo usted puede dormir tranquilo sabiendo que a Tesla le robaron. Habían poleras, a Tesla le robaron, ¿no? Y habían, entonces también se puso en Silicon Valley una estatua de Nikola Tesla, que está hoy día en Silicon Valley, que es una estatua que irradia Wi-Fi gratuita para todo el mundo que está en el Valle del Silicon Valley, en honor a la figura de Tesla, que quería que en realidad fuera gratuita, tanto la electricidad como la tecnología. Ese era su objetivo. Así que bueno, eso es lo que está detrás de una estrategia de una compañía, y también cómo su agencia de comunicaciones y relaciones públicas logra ayudar a cambiar la percepción de este personaje. Sé que estamos en el tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, para no abusar del tiempo de ustedes, nada más les quería recomendar algunas cosas como dice Albert Einstein, si uno busca resultados distintos, no debe hacer siempre lo mismo, ¿no? Decía Einstein que la manera de darse cuenta que uno estaba loco era pensar que haciendo siempre lo mismo algo iba a cambiar. Entonces, que era el mayor signo de locura, hacer las cosas siempre igual. Una primera recomendación entonces a personas del ámbito de la comunicación que les interesa la estrategia es que se familiaricen con los autores y escuelas de pensamiento estratégico y del management. Porque de comunicación ya sabemos, podemos mejorar siempre, pero ya sabemos, los comunicadores ya sabemos de comunicación, de lo que tenemos que entender entonces de estrategia y de management, y hay que familiarizarse con ese tipo de autores también. Por otro lado, ser consciente de lo importante que es para la empresa el que uno pueda prever esquemas de riesgo-beneficio futuro. Hay que desarrollar entonces esa habilidad de ser capaces de reconocer esas posibilidades de beneficio o riesgo en el futuro y trasladársela a la compañía desde la perspectiva de la comunicación, para que eso también valorice más nuestra profesionalidad, las capacidades que tenemos en la compañía. Un profesional se hace más valioso cuando puede hacer eso.
es necesario que sea una experta o experto en la industria en que uno está inmerso. Tienen que ser expertas y expertos en el área en que están trabajando. Si les gusta el área de la tecnología, el Big Data, tienen que ser expertas o expertos en eso, que es algo de futuro, trabajar en Big Data en comunicación. Si les interesa el tema de la agroindustria, lo mismo, expertas en eso, que nadie sepa más que ustedes en eso, y eso valoriza también profesionalmente. Luego, buscar formas de agregar valor a la comunicación de los clientes o empresas en la que uno trabaja, ¿no? Porque las canteras de valor están en la mente de los stakeholders. Entonces, en la mente de los stakeholders uno puede capturar ideas de mucho valor para la compañía y hay que buscar modos también de trasladársela al cliente si están en consultoría o en la empresa que están trabajando. Aportarles riqueza, que es en el corto plazo, y valor, que es en el largo plazo. Y finalmente, la actividad meramente especulativa y coyuntural carece de proyección estratégica. Por tanto, hay que buscar modelar el futuro considerando el valor presente. El futuro, como ya les comentaba antes, mi definición de estrategia es que es un modelo. Entonces, si pensamos que la estrategia es un modelo, tenemos que entender que el futuro es un modelo. Es un modelo, es una idealización de algo que queremos hacer. Pero es un modelo especial, porque el futuro es un modelo, pero que a la vez nos modela. Es un modelo que además nos modela, porque nos va haciendo tener ciertas conductas, ciertos comportamientos, y es lo que nosotros queremos lograr en las organizaciones. Modelar la forma de comportamiento de la gente para lograr ciertas cosas, pero hoy. Entonces desarrollamos lo que se llama el sentido de urgencia, y en la comunicación entonces sirve muy bien a los objetivos de la estrategia de la compañía cuando logra que la gente los persuade, los convoca para que hagan ciertas cosas hoy día para que ese futuro pueda llegar. Si logramos eso, les aseguro que estamos agregando valor a las compañías, que es lo que les deseo, porque eso valoriza también mucho más desde el punto de vista estratégico el desempeño de los comunicadores y las comunicadoras del siglo XXI. ¿Vale? Eso es lo que quería compartir con ustedes, así es que muchas gracias por su atención y gracias. Y quedamos abiertos a preguntas que seguramente tendrán, porque no quisiera hacer un monólogo acá. Seguramente tendrán alguna pregunta, alguna consulta de algo que pudiéramos intentar comentar. Tenemos un micrófono, ¿sí? Le doy el micrófono. Es algo que desde hace rato tengo en la cabeza porque he escuchado hablar, pero no he leído mucho. Y ahora que mencionabas los autores y mencionaste lo de Strategic Thinking, también mencionaste una autora de Design Thinking. Sí. Yo quisiera saber más de eso de Design Thinking, o sea, ¿cuál es la diferencia con el Strategic Thinking? Bueno, el Design Thinking es una técnica que ayuda a, por así decir, cristalizar y mostrar ideas de una manera sintetizada y didáctica para comunicarla con los elementos tecnológicos que tenemos hoy día en el siglo XXI y que ayuda a sintetizar estas cadenas de ideas, cadenas de valor, para explicarlas a la gente dentro de la organización, a los colaboradores y colaboradoras de una manera no solo didáctica, que ya es muy importante, sino además de eso, que cumpla alineada con los objetivos estratégicos de la empresa. Entonces, yo lo defino como un instrumento, pero es un instrumento muy valioso, porque logra mostrar de manera clara y visualmente sintetizada. Nosotros sabemos, gracias incluso a la cultura china, que la imagen, los ideogramas son muy importantes para sintetizar ideas. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando tenemos la declaración de una misión o la visión de una organización, está tan llena de conceptos, tan llenas de ideas y a veces tan mal redactada, que son tan largas, la gente quiere poner todo ahí para que no se le escape nada, que pasa a ser un ruido en el concepto comunicacional, ¿no? Pasa a ser un ruido, ojalá estético, pero un ruido. En cambio, el Design Thinking nos ayuda a hacer que esas ideas complejas a veces las podamos presentar visualmente, de manera sintetizada, de manera correcta y ordenada, de modo que se transforma en un instrumento, creo yo, comunicacional muy potente para las intranets, por ejemplo, de las compañías. Yo he visto ejemplos de productos, de ideas, que gracias a eso logra que la gente se alinee mejor, porque comprende mejor cuando lo ve y dice, ah, eso es lo que quería decir la misión, ahora lo entiendo. En eso ayuda mucho el Design Thinking. O sea que yo podría decir que el Design Thinking es para comunicar la estrategia, más que para generar la estrategia. Sí, claro, claro. Okay. Eso es correcto, exactamente. Por nada. Mi amor. ¿Alguna otra? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta para ganarse un libro de obsequio? Porque vamos a premiar una muy buena pregunta con un libro que se llama Estrategas.
¿Alguien se atreve a hacer una pregunta? Yo tengo como una inquietud y Pero una usted ya tiene el reflexión. libro. Sí, pero yo tenía ¿Alguien quiere hacerla para que No, por favor. Yo me veo enfrentada y me he visto enfrentada a lo largo de diferentes trabajos. Las estrategias de las empresas son aburridas de por sí, ¿verdad? Ajá, Digo, sí, por eso Design Thinking ayuda a que sean menos aburridas. exacto, ¿vale? digo, expresadas como lo expresan las personas del cerebro izquierdo, que el balance scorecard es para muchas personas, y sobre todo cuando tienes equipos de trabajo de base donde su formación académica es una formación sencilla, esas palabras grandotas casi pues, no llegan al corazón. Sí. Para mí siempre ha sido un desafío cómo volver esa información tan racional, que además tiene que estar articulada con indicadores. ¿Cómo hacer para que la gente la entienda y se la apropie de una manera pues, más sencilla? Para mí es un reto. Y además que al final de ver tantas estrategias, al final encuentro que son tan poco diferenciadoras. O sea, realmente cuando uno ve las perspectivas, todos quieren crecer rentablemente, en lo operacional todos quieren la excelencia operacional. De verdad que tratar de buscar una historia que sea diferenciadora en la estrategia, yo no lo he visto fácil. ¿Qué me podrías decir? Eso es lo entretenido, que no sea fácil. Las cosas Sí. fáciles son muy aburridas. Sí, de acuerdo, pero… Y a la gente inteligente no se les piden cosas fáciles porque eso es faltarles el respeto. Hay que pedir cosas difíciles, por eso a mis estudiantes los convenzo de esto y después les hago el examen. ¿Vale? ¿Vale? Entonces sí, es difícil, tal como tú dices, pero yo en mi opinión, por eso es divertido. ¿Pero conoces algún caso o algún ejemplo de cómo han logrado hacer que la gente vibre con la estrategia de la compañía más allá de mostrarle cuánto EBITDA tiene que lograr y cómo Sí, se hace? sí. De hecho, tengo un caso. Me gustaría, pero no sé si tienen tiempo para verlo, porque me dijeron que estaba pasado el tiempo. No traje reloj para ni siquiera que es muy mirarlo. buena. Pero ¿tenemos tiempo para mostrar un caso? Sí. ¿Sí? Porque, claro, de pronto parece, como tú bien dices, que esta cosa de la estrategia y las empresas y las compañías es una cosa como muy racional, muy formal y tal, y se nos olvida la parte más humana, y en verdad las empresas son personas. Y esto si no es humano, bueno, entonces, ¿para qué es? ¿No? Si no funciona. Hay una organización que conozco que opera en distintas partes del mundo que se llama el World Business Council for Sustainable Development, por desarrollo sustentable, que son consejeros, que van colaborando con las compañías para desarrollar planes estratégicos y de aportes a la comunidad que generen valor a la comunidad. Entonces una empresa que conozco, que es una compañía que se llama PricewaterhouseCoopers, que es una compañía consultora, que está siempre la han definido a Price como una compañía consultora, digamos que dura, en temas duros, como tú decías, en temas de finanzas, de EBITDA, de evaluación dura financiera. Entonces Price dijo, bueno, en un análisis que hizo con su gente que trabajaba ahí, tengo que hacer algo para que no me vean solo así, porque en realidad no creo que seamos solo así. Hay que mirar una dimensión de colaboración y quiero que la comunidad, la sociedad me vea también como un actor que puede colaborar y que puede ser también incluso más sensible a las cosas humanas, porque las cosas más importantes en la vida, afortunadamente, no se pueden racionalizar ni valorar, ¿no? Las cosas más trascendentes de la vida no responden a números ni a cifras. Entonces ellos desarrollaron un fondo y colaboraron para crear esta campaña que se llama Enamórate de Dar. No sé si la conocían, la campaña. Bueno, ahora la vamos a conocer. Es una campaña en que además colaboraron, luego llamaron ellos a colaborar a empresas de comunicación y relaciones públicas para ver cómo la podían poner en valor, cómo la podían poner a funcionar. Aquí el World Business Council dice que las compañías líderes del 2020 son aquellas que proveen bienes y servicios a un número creciente de consumidores, pero que incluyan temas de pobreza, cambio climático, depredación de recursos, cambios demográficos. Entonces, Price dijo, mira, a mí me interesa sensibilizar en estos temas a la comunidad para que me vean como un buen actor social
y que mis propios entonces funcionarios, la gente que trabaja, mis colaboradores, participen de esta campaña, que salgan a la calle, igual que los gerentes, y hagamos esta campaña en conjunto, cosa que no me vean solo como un actor así técnico y racional. 58, esto fue hecho en Chile. 58% de los chilenos piensa que el consumidor puede influir respecto de cómo una empresa es socialmente responsable. Es un estudio de este año, de Mori. Entonces los chilenos en general dicen que sienten que el cliente puede penalizar a una compañía si no es socialmente responsable, como ha ocurrido, y por tanto hacerle perder cuota importante de negocio. Las personas que dicen haber castigado a empresas por no ser socialmente responsables, en 2015 eran de 14% y en 2017 eran ya de 66%. O sea, la penalización en el consumidor chileno aumentó muchísimo, de un 14 a un 66%. Los consumidores están más informados por la fabricación de productos, 44%, cuidado medioambiental, 42%, y el trato de los empleados, 40%. Los jóvenes tienen la responsabilidad social entre sus prioridades. Prefieren marca empresas socialmente responsables, 85%. Son capaces de no comprar la marca de moda si no demuestra que es socialmente responsable. Dejarían de comprar marca que no aplique los criterios, 82%. Esto es del año 2017, un estudio bianual de 2 años que hicimos con McCann Erickson. Entonces se creó el concepto del top of mind, que ya todos conocemos, ¿no?, que nace en el marketing, y le agregamos el concepto de top of heart, que era lograr también un posicionamiento alto en el corazón de las personas, en la emocionalidad de las personas. En este nuevo escenario, entonces, todo lo que la marca haga o deje de hacer tiene un impacto de valor en los grupos objetivos, y la reputación se construye sobre una serie de elementos, entre ellos ciudadanía corporativa, pero su base es una base eminentemente comunicacional. Y esto fue un cambio interesante para estos gerentes de Price del Cono Sur, porque en el fondo el tema de la comunicación lo entendían como algo pragmático. ¿Qué resultados me da en el resultado de la compañía? Pero no lo habían visto desde esta perspectiva de relacionarme mejor con la comunidad, ¿vale? Entonces, bueno, se empieza a trabajar con esta idea de innovar en esto y de generar una estrategia de comunicación con causa, y se genera esta campaña, un ejemplo de comunicación con causa, y la campaña se llama Enamórate de Dar. Se hacen algunas piezas, primero se diseña, por supuesto, la estrategia, y luego se entienden las condiciones de escenario, que había consecuencias sociales para las empresas que no fueran sensibles a estos temas, y por tanto, aun cuando es difícil recaudar fondos y tener voluntariado, había que partir con una compañía dando el ejemplo en esto. Y Price entonces contrata a nuestro grupo y también a McCann Erickson para iniciar una ronda de conversaciones para ir haciendo un análisis de escenario, para entender cómo los distintos actores sociales entendían esto y cómo se podía articular una campaña de responsabilidad social con una base de comunicacional fuerte. También se sumaron a esto GfK Dimark para ir midiendo este estudio y para irnos dando una muestra, al final una síntesis de cómo los chilenos se ven a sí mismos. Se hizo una encuesta a nivel nacional. Los chilenos dicen que se ven como solidarios en un 33%, flojos en un 20%, trabajadores en un 15%, individualistas en un 12%, mentiroso hipócrita, ¿no?, en un 11%. Entonces, solidaridad marcaba alto, ¿no? La gente tiene como esa autoimagen, solidarios, afectivos y cariñosos. Esto ya son, digamos que, características, yo diría, más bien de Latinoamérica, gente cariñosa, afectiva, cercana. ¿Cómo se entiende la solidaridad? Ayudando a la Teletón. No sé si conocen Teletón, es una obra de beneficio a personas discapacitadas, y Teletón recauda una cantidad de millones de dólares que es impresionante para un país tan pequeñito, ¿no? Por tanto, la gente es capaz de colaborar muchísimo, pero particularmente en esa causa, en catástrofes, desastres, terremotos, campañas solidarias. Cuando usted es solidario, decía la pregunta, con otros, lo hace por un beneficio para usted, un 3%. Con beneficio tanto para usted como a los otros, un 48%, con beneficio para los otros, un 49%. Los frenos para ser solidario, la gente nos dice el dinero, la desconfianza, el egoísmo, la falta de tiempo, la falta de interés. Entonces la campaña apuntaba, conociendo todos estos elementos, a sensibilizar a la gente para hacerle entender que hacer el bien hace bien. Que cuando tú haces el bien a otro, te lo estás haciendo a ti mismo también. Y eso genera un efecto multiplicador maravilloso. Entonces, la campaña se llamó Enamórate de Dar, y una pieza de televisión que se armó para esto fue esta. Que das, entregas tu corazón, y cuando lo haces siempre,
te enamoras de verdad. Enamórate de dar. Comunidad de Organizaciones Solidarias. Se sumó también el gobierno cuando vio la campaña y empezaron entonces a recibirse aportes que permitieron desarrollar estas piezas gráficas también y estos otros instrumentos que vemos acá. Cada vez que das, entregas tu corazón. Y cuando lo haces siempre, te enamoras de verdad. Enamórate de dar. Comunidad de Organizaciones Solidarias. Y ese estaba enfocado para las empresas, ¿no? Para que las empresas entendieran que, por ejemplo, incorporar personas con síndrome de Down y otros era valioso también para crear diversidad. Los resultados de la campaña fueron que se incorporaron 91 fundaciones para participar de la campaña. 200 proveedores de la industria donaron trabajo para hacer la campaña, incluyendo medios de comunicación en todo el país. 3.000 personas salieron a la calle para el lanzamiento de la campaña. Se hizo un lanzamiento a nivel nacional y la idea es que la gente participara y colaborara. 5 ciudades lanzaron simultáneamente la campaña. 100 personas corrieron, se hizo 1.000 personas, perdón, una corrida por la maratón del Enamórate de Dar en el año 2017. 50 esquinas se intervinieron con malabaristas que regalaban en vez de pedir. La gente hacía malabarismo y en vez de ir al auto y pedir una moneda, le obsequiaban algo y la gente quedaba como extrañada. Esto es distinto, ¿no? Me están regalando en vez de pedirme, que era el foco, el centro de la comunicación de la campaña. 250 personas se involucraron en la construcción de murales e instalación, 400 personas en instalaciones en lugares de atracción turística, 19 colegios trabajaron en un festival de teatro de Enamórate de Dar, 10 empresas se unieron activamente a la campaña y otras se empezaron a unir también de manera activa, 3 universidades se unieron proactivamente en la campaña y generaron grupos del Enamórate de Dar dentro de las universidades. 80% de los stakeholders target fueron impactados con la campaña. 2.000 personas vieron el spot de la campaña en YouTube. 2.100 personas se unieron a la campaña en Facebook. Eso durante la primera semana. Durante la primera semana es el dato. 15 millones de impresiones en la web, 5 millones de personas impactadas en vía pública y 1 de cada 5 personas en Chile, mayores de 18 años, recuerdan la campaña a 2 meses de su lanzamiento, un 52%. Entonces, evalúa la iniciativa con nota 6 o 7, que es la escala más alta allí, sería como un 4 o un 5 en la escala de notas que se usa en Colombia. Y un equipo muy motivado para seguir trabajando en la segunda parte de la campaña y seguir produciendo entonces el cambio social, para que la gente entienda que hay que ser solidario, que hay que ser empático, que para recibir primero hay que dar. Entonces, bueno, todo esto partió por una compañía que entendió que la sociedad lo estaba viendo de una manera que ellos no querían ser vistos así y generó todo un movimiento social gracias a una buena campaña de comunicación y relaciones públicas. Creo que ese es el ejemplo que les puedo aportar en esto para ver esta cosa de la estrategia también en una dimensión que es, por supuesto, que mucho menos racional y menos fría. Les voy a dejar mi correo electrónico para que ustedes me puedan contactar. ¿Sí? ¿Quiere un micrófono? Sí. ¿Le puede pasar el micrófono? Seamos solidarios, como en la campaña. Enamórese de dar. Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, la empresa, voy a tomar como ejemplo Coca-Cola. Sí. Coca-Cola, todo el mundo sabe que ellos no venden gaseosas. Lo que ellos venden es el concepto de felicidad. Ajá. Las gaseosas están aparte. Entonces yo viendo la estrategia de Coca-Cola siempre ha sido la misma, pero la hacen de manera diferente, o estoy equivocado. ¿Cómo es la estrategia de ellos? Que al parecer siempre toman los mismos elementos cada año, pero siempre les funciona en el futuro. O sea, en esa medición del tiempo siempre están con más y más ganancias. Esa es mi pregunta. ¿Cuál es esa estrategia para ellos? Si la toman oriental o occidental, o parece una mezcla. En el caso de Coca-Cola, Company, dices tú. Sí, o ese tipo de compañías que no Sí. venden tanto producto, sino como un valor intangible. Sí, mi impresión con ese tipo de empresas es que entienden que el producto se vende mucho más gracias al servicio que al producto muchas veces y que dependen de adaptarse. Son compañías muy adaptativas que buscan de alguna manera capturar no solamente los estados de felicidad, porque depende del país donde operan, van cambiando por supuesto que el concepto central creativo y el core de la campaña, pero mi impresión es que son estrategias de tipo creativo. En los tipos de estrategias, las tipologías, que no alcanzamos a verlas, que son varias tipologías, una de las tipologías es la estrategia de tipo creativa. Acá están las tipologías.
Y Coca-Cola, yo creo que claramente en estos distintos tipos de tipología estratégica que uno puede escoger, escogió la de tipo adaptativa creativa, por supuesto. La que siempre destaco yo porque es la que rinde muchos frutos para las compañías locales. Por ejemplo, ¿qué le recomendaría yo a Juan Valdés? Una estrategia de tipo innovadora, de innovación, incremental o radical, pero una estrategia finalmente con una base como esta, sería mi sugerencia. ¿Por qué? Porque la estrategia de innovación permite que en mercados locales, en empresas que operan de nivel local y todavía no tan a nivel global, es la innovación y el hacer algo distinto, una experiencia distinta, lo que permite diferenciarte y mantener el tiempo la estabilidad de la estrategia. De partida, frente a Juan Valdés, por ejemplo, Starbucks, que es su principal competidor, lo que hace es una estrategia donde ellos entienden que la gente que contrata le llaman así, comunicadores de marca. Ellos no contratan baristas, contratan comunicadores de marca. Y la mayor inversión de Starbucks no es en medios, no hace grandes campañas de medios. La mayor inversión comunicacional está en formar a sus comunicadores de marca dentro de su espacio para crear una experiencia con el cliente que haga que la gente retorne, que quiera volver, que tenga la sensación de que es personalizado. Y ahí está el foco de Starbucks, que es el principal competidor de Juan Valdés. Entonces creo yo, habría que buscar una estrategia innovadora para crear una manera de vender ese producto que ya es muy bueno y agregar este servicio de valor que haga que la gente retorne y que vea la diferencia. Al menos esa sería mi sugerencia. En el caso de Coca-Cola no sería innovación, sino sería estrategia adaptativa, creativa. Es una mezcla ahí. Sí. Tiene el micrófono ahí al lado. Bueno, buenas noches. Yo quería Buenas noches. preguntar, ¿en Latinoamérica existen empresas que implementen estrategias con un pensamiento más oriental que occidental? En el caso, no sé, Juan Valdés, Starbucks, Coca-Cola, ¿tienen un pensamiento más oriental que occidental? ¿Más inductivo que deductivo? En el caso de Starbucks, yo creo que sí. Yo creo que es una empresa que tiene un diseño estratégico que equilibra bien lo intuitivo con lo racional. Porque no hay, si lo miramos solo racionalmente el negocio de ellos, de hecho fue causa de un estudio muy interesante de David Kahneman, que entre ese estudio y otros le otorgó el premio Nobel. Racionalmente no hay una explicación para que la gente quiera pagar tanto por una taza de café. Y ellos desarrollaron un modelo intuitivo racional, pero más con un componente más intuitivo que racional para desarrollar este espectacular crecimiento de esa cadena. Que no tenemos tiempo ahora, pero a lo mejor si nos volvemos a ver, qué sé yo, en el magíster de comunicación estratégica o algo que entiendo que la facultad va a tener, seguramente vamos a ver el caso, ¿vale? Porque me parece que es interesante. Yo creo que ellos sí aplican eso. Dentro de América Latina me ha tocado trabajar con compañías colombianas también. Y te diría que depende mucho de lo que está en la mente de quienes toman decisiones, ¿no? Yo en la mañana comentaba que me tocó trabajar con Positiva, que es una compañía de seguros, y el presidente de Positiva, que era el doctor Quinche, era un señor que realmente facilitaba mucho el trabajo porque era brillante. Era una excepción dentro de los presidentes de compañía que he conocido, uno de los mejores. Entonces un señor también que tenía un buen equilibrio en su toma de decisiones tanto intuitivas como racional. No necesitaba él que tú le mostraras números para todo para tomar decisiones de peso. ¿Okay? Era tan bueno que lo nombraron luego presidente de la Asociación de Empresas de Seguro de Colombia. O sea, subió un escalón. Fue una lástima porque ya no lo volví a ver, pero tenía entre sus planes en ese momento Positiva crecer dentro de América Latina y el objetivo era pensar si iba a crecer hacia Brasil o Argentina, que eran mercados de gran volumen, o hacia Perú o Chile, que eran mercados más pequeños, y qué tipo de estrategia vamos a usar para que entraran ahí. Me quedé con las ganas de que Positiva llegara a esos mercados también. Seguramente en el futuro lo hará, ¿no? Pero Sura, por ejemplo, una compañía que sí, que es la primera del mercado en cuota de mercado, en seguros, que también es colombiana, ha entrado muy bien en Chile, en Perú, en Brasil, ¿no? Entiendo que también tiene un plan de expansión en México. Y la estrategia de Sura me parece muy bien porque es una estrategia adaptativa. En el caso chileno, por ejemplo, Sura entró como compañía de seguros, pero al tiempo se dio cuenta que dentro del ámbito de los seguros, lo que más vendían eran los seguros de salud, particularmente a partir de un tipo de compañías que se llaman ISAPRES, que son las que venden la salud privada. Y en Chile, el mercado de salud privada es muchísimo más grande e importante que la salud pública.
Entonces toda la gente quiere estar en ISAPRES para tener salud privada. Y Sura dijo, bueno, esto es un seguro. Y entonces compró una ISAPRE chilena y opera entonces seguros tradicionales, pero también seguro de salud. Y me parece que es muy inteligente esa estrategia de adaptarse, como dicen la gente de la Academia Diplomática, donde fueres, haz lo que vieres. Eso significa leer muy bien el escenario donde estás e irte adaptando. Y mi opinión es que Sura lo ha hecho bien en eso. ¿Vale? Vale, gracias. No soy cliente de Sura, por si alguien se lo está preguntando. No tengo intereses en la compañía. Quisiera poder focalizar un poco mi inquietud. Sí. El público interno. El público interno para mí es un público complejo. Puntualmente, el público interno, ¿cómo genero ese engagement y esa conexión con esa estrategia fría que están aplicando? La manera de buscar, de generar ese engagement con el público interno, por supuesto que es primero conociéndolo muy bien, identificando a los personajes de acuerdo a la tendencia, el modo de ver que tienen. Conozco, en el caso de una compañía bancaria tradicional, muy tradicional chilena que conozco, que se llama el Banco del Estado, Banco Estado, ellos hicieron un trabajo de definición del mapa de stakeholders internos y luego descubrieron que habían personas, por ejemplo, que llevan muchos años en la compañía y por tanto veían el mundo desde esa mirada de la persona que está menos estresada por cumplir metas y tal, porque ya pensaban, me voy a jubilar pronto. Lo categorizaron, pensaron en los tramos de edad, mujeres y hombres con cierta cantidad, con hijos, con cosas bien resueltas, hijos que ya salieron de la universidad, y a ese le pusieron, por ejemplo, Pepe, o Pepa, da igual. Entonces, cuando ellos hablaban de Pepa, todo el mundo entendía que eran esa categoría de personas, lo tenían identificada. Luego, los que eran jóvenes, que estaban partiendo, que estaban empezando a trabajar en el banco, que querían cumplir metas, que no tenían familia aún y podían quedarse hasta más tarde, que, bueno, una personalidad distinta, le llamaban, qué sé yo, Javier o Javiera. Entonces, fueron identificando a cada uno el mapa de stakeholders, dándole nombres y personificándolos. Y eso facilitó entonces luego el plan de comunicación para que eran un tremendo mapa de stakeholders, pero gracias a que la comunicación interna en ese banco se basa mucho en las redes de la intranet, y funciona bien la intranet, porque hicieron un ejercicio, un esquema, en que hicieron participar a la gente para el intranet, para que ellos crearan sus blogs y les dieron libertad. Ni siquiera los censuraban, para que crearan sus blogs, sus páginas, para que hablaran de los temas que les interesaran, para que se apoderaran de la red interna del banco, de la intranet en materia comunicativa. Cuando la gente ya la tenía incorporada, entonces ahí el banco y el Departamento de Comunicación y Asuntos Corporativos empezó a tomar un poco más las riendas de la intranet para formalizar algunas cosas, para darle una cierta institucionalidad que fuera transversal, pero cuando ya tenía vida propia. Y creo yo que gracias a eso le funcionó bastante bien. También es un caso que podríamos estudiar en el Magíster en Comunicación Estratégica, ¿o no?